Tras 7 horas de declaración, Mónica Oltra salió del juzgado serena y tranquila, pero con un claro mensaje. Espera que todas sus expectativas hayan convencido. No modificó ni un milímetro de su versión, volviendo a negar ser la responsable de apertura del expediente, que restó credibilidad al relato de la víctima de su exmarido. En el ámbito laboral cada vez vamos peor. Las medidas de la reforma laboral surten sus primeros efectos. Las empresas usan el periodo de prueba para despedir a sus trabajadores sin coste tras haberse eliminado los contratos temporales. Y no solo eso, las empresas recuperan la figura de los ERTE tras el verano. En concreto han crecido un 10% en la primera quincena de septiembre, superando de nuevo la barrera de las 20.000 personas que se habían logrado bajar en agosto. Pero por si fuera poco, ayer conocíamos los datos provisionales del Ministerio de Inclusión sobre el número de afiliados a la Seguridad Social de septiembre, con un descenso también de 17.000 personas con respecto al año pasado. Mientras tanto, el presidente del Gobierno sigue de gira por Nueva York. ¿Y saben con qué líder de los 193 mandatarios se reunirá? Se lo contamos en el programa. Comenzamos. Muy buenos días, las 12 y un minuto ya pasados, sobre todo porque tenemos mucha actualidad y sí, es Gabriel Boric, que es el presidente de Chile, con quien se reunirá Pedro Sánchez. No les voy a hacer esperar más tiempo, pero les recomiendo que esperen y que conozcan todas las noticias que tenemos en la actualidad, no sin antes presentar por este lado de la mesa a Josep María Francas. Muy buenos días. Pues muy buenos días, son especialmente buenos porque se ha acabado el show, o no show, vamos, los funerales en la pérfida Albión, que está muy bien que los tengan ellos, pero que las televisiones en España nos den 24 horas no está tan bien, o es un poco pesadito. Eso ya ha pasado, y ahora podemos volver a la fiesta nacional, que es mucho más negativa que todo eso, también es verdad, porque en el fondo los funerales pues eran un espectáculo, no sé si edificante, pero francamente bonito, pero lo que nos va a tocar aquí no es tan bonito, ¿no? Hoy está el tema de Oltra, que, bueno, se ha pasado bastante de puntillas por alguna que otra televisión, y en alguna más bien la han justificado bastante, o sea, la han dejado como que, en fin, no que pasara nada grave. Pero a mí me parece bastante relevante lo que ocurrió ayer con Paje, con el presidente de Castilla-La Mancha, porque están pasando cosas muy parecidas a lo que pasaron a Zapatero cuando ya se veía venir que era el final de su temporada, pero en aquel momento yo no recuerdo que ningún varón importante saliera a desmarcarse tan abiertamente, y es un error que yo creo que en su momento se dieron cuenta de que habían cometido, y de hecho desaparecieron casi todos con él, porque ahí Rajoy ganó no solamente las generales, sino las autonómicas, las municipales, probablemente porque todos se habían solidarizado con el desastre zapateril. Y yo pienso que ahora van a empezar a ver todos que pueden ser arrastrados y hay que desmarcarse. Y lo que dijo ayer este hombre, hoy se ha vuelto a reafirmar en hablar del líder del PP de una manera distinta a como habla Pedro Sánchez, con lo cual se está desmarcando. Creo que no es anecdótico esto, ¿eh? Igual es flor de un día y de la bofetada que le va a caer ya no abre más la boca, o igual resulta que la va a abrir él y más gente. Lo tenemos que ver. Por ahí está la de la mesa, Víctor González, muy buenos días. Muy buenos días. Fíjate, a mí lo que me preocupa de esta semana es un tema que vamos a debatir, y que es el gobierno se quiere cargar el techo de gasto para poder presentar unos presupuestos de acuerdo a la situación de crisis que dice que hay. Y me da muchísimo miedo que eso salga adelante cuando lo que tiene que hacer el gobierno es empezar a quitar la grasa de asesores, de chiringuitos y de ministerios que no sirven absolutamente para nada, sino para gastar dinero que los españoles le están dando con un enorme esfuerzo y con un enorme coste social. Por este lado, Javier Puente, muy buenos días. Muy buenos días, un placer estar aquí, como siempre, con vosotros. Bueno, yo ahí, ante tantas, la verdad es que la situación es complicada y seguro que lo vamos a tratar a lo largo del programa. Y yo, bueno, trasladar un mensaje de ilusión, ¿no? Y uno de los mensajes que se trasladaron ayer, sí, José María, vamos a ser un poco optimistas. Me encanta eso. Oye, de entrada, gracias a Dios, tenemos salud. Ya empezamos por algo, ¿no? No, mejor. Y luego, bueno, pues decir que hay una alternativa. Ayer conocíamos el mensaje y la información, ¿no?, que trasladaba el presidente de la
de Andalucía, diciendo pues, que bajaba impuestos, que quitaba el impuesto de patrimonio y bajaba el IRPF a los andaluces. Y bueno, pues eso al final hace que el dinero que esté en el bolsillo de los ciudadanos, y seguro que lo invierte mucho mejor que este gobierno que tenemos, que bueno, pues ya hemos arrancado con varias noticias al respecto. Y me parece pues una buena noticia, es una alternativa, y quiero pues trasladar esa ilusión que seguro que como españoles, y yo aquí meto también lógicamente como cántabro, estoy seguro que saldremos de esta, porque en Cantabria, aparte de a Pedro Sánchez, tenemos a Revilla, entonces bueno, pues la verdad es que el sufrimiento es doble, ¿no? Entonces, bueno, pero estoy seguro que saldremos de esta, y con ilusión y con fuerza y con proyectos como este, ¿no?, que presentaba ayer Juanma Moreno en Andalucía. Fenomenal. Y por último, pero no menos importante, José Ramón Riera, muy buenos días. Muy buenos días. Yo quería hacer 3 comentarios muy rápidos. El 31 de agosto se cerró con 409.000 menos afiliados a la Seguridad Social, publicado en la página oficial del Ministerio de Seguridad Social. Que me digan ahora que van a caer 17.000, no se lo creen ni ellos. O sea, con lo cual, primero, otra vez, noticias trucadas a la hora de dar información. 2, es decir, vienen presupuestos generales y como toquen el techo de gasto, atente a las consecuencias, porque quiero recordar que en estos momentos estamos casi en 1,5 billones de deuda. Y hoy he publicado en el debate que la Seguridad Social en el mes de julio se acaba de comer 12.000 millones más de déficit oficialmente. Es decir, bueno, extraoficialmente, porque como recibe 11.900 millones de transferencias corrientes para evitar su quiebra, realmente, ese es realmente lo que se ha pegado de bofetada. Y 3, quería contaros que bueno, va a haber un congreso esta semana en Tallinn, es decir, en el cual se va a hablar de propuestas para reducir el gasto público a nivel europeo, es decir, dentro de un grupo de 40 think tanks conservadores de todo el mundo, incluidos Estados Unidos y incluido Japón, en el cual yo voy a dar una charla en la cual cómo poder reducir, utilizando los mismos modelos que tenemos en España, los 60.000 millones de COE, más los 80.000 de mi libro, más una serie de medidas más, cómo se pueden hacer estudios a nivel local para ver todo dónde está toda la grasa, porque realmente en estos momentos la deuda, el déficit acumulado en los últimos 20 años de la Unión Europea es de 6,6 billones de euros. Y que se han convertido en deuda y que por lo tanto algún día habrá que pagar. O le ponemos freno a esto, yo llevo una propuesta para reducir 30 billones en los próximos 20 años, a razón de 1,5 billones de gasto público, y por lo tanto hay maneras, y hay maneras de poder atacar de verdad este tema, pero claro, si se quiere. No, José Ramón, ahí un poco lo que decía Víctor, ¿no? De al final que en lugar de ponerte a reducir gastos que hay miles y miles de millones, y tú lo tienes muy bien estudiado, José Ramón, que se pueden reducir de gastos totalmente ineficientes, chiringuitos y todo tipo de historias que no llevan a ningún lado y que no son nada productivas, en lugar de hacer un análisis y reducir todos esos millones y millones de gastos, lo que dicen, no, aumentamos el techo de gasto, más deuda, ya, ¿y quién lo paga? Pues los hijos nuestros al final, que vamos a dejarles una herencia que tela marinera. Pero Víctor, una pregunta, es que me has desconcertado, porque que sepa yo, igual me equivoco, el techo de gasto del año que viene está aprobado ya y eran 128.221 millones de euros. O sea, aumentaba, no sé si era un 10 o un 11%. Sí, ahora, ¿a subir o quitar? No, quitar, subir, no saben... Pero si lo aprobaron hace unas semanas. Ya, pues estamos en eso. No lo he mirado. ¿Esto que no tiene que aprobar el Gobierno y el Parlamento? No, lo tiene que aprobar tiene que pasar por el Congreso. Por una mayoría simple y ya está. Con lo cual pueden aprobar lo que quieras. O sea, pueden aprobar 200.000 millones al día. No, lo que estimen oportuno. Porque les dé la gana. Y no hay posibilidad de protestar con eso. Bueno, protestar para tallar. Ya estoy yo protestando aquí. Pero también. ¿hay alguna opción todos más? Los que estamos pagando más impuestos vía inflación, pues no hay ninguna opción. O sea, no tiene un tope. No hay un tope de que no pueda subir más. La verdad es que no sé, desconozco si existe un tope, no lo sé. Porque es alucinante. Déjame que redundato, ¿vale? Porque esto es muy importante.
El tope de gasto es una fórmula matemática elaborada por una mente, es decir, absolutamente retorcida, en la cual se quitan los déficits y se quitan un montón de cosas. 198.000 millones de gasto no significa nada. O sea, significa que el año pasado, consolidados, el año pasado, el 2021, nos gastamos 609.000 millones de euros. Es decir, el tope de gasto eran 170 y tantos mil y nos gastamos 609.000 millones de euros. ¿Y cómo se va a hacer eso? Con 82.000 millones reportados a la Unión Europea, con 82.000 millones de déficit. El tope de gasto es un sistema que se inventó, un parásito mental, para calcular unas determinadas cifras a partir de las cuales tú puedes hacer luego lo que te dé la gana, mientras no te superes en esas cifras determinadas los 198.000. Eso sí, no importa, le puedes dar a inclusión social 20.000 millones o le puedes dar a la Montero 30.000 millones, puedes hacer lo que te dé la gana después. Bueno, la sensación que da es que es el tope de gasto que tiene que cubrir los presupuestos globales. Es una auténtica falacia establecida, es decir, para calcular de una manera atípica, es decir, y que conste una cosa, que siendo economista y económetra, todavía no tengo 100% claro cómo se calcula. O sea, estoy ya llegando a la cifra matemática, pero os aseguro que llevo trabajándola más de 2 semanas. Y todavía no le he ajustado del todo. Bienvenido al club. Y sobre todo porque conocíamos que hoy lo que pretende presentar en el Consejo de Ministros el presidente del Gobierno es aprobar esa transferencia de 172 millones a las autonomías. O sea, entonces al final nos encontramos con esta situación. Bueno, yo quería decir una cosa, para la atención primaria. Fíjate, solamente. hay un tema importante. Yo celebro que en Andalucía quieran bajar los impuestos. Espérate, que veo que no salgo bien en la cámara. Ahí. Yo celebro que quieran bajar los impuestos. Una pena que lo haya hecho con el gobierno anterior. Creo que es bueno copiar lo que Isabel Ayuso ha hecho en Madrid, porque funciona. Pero tengo que resaltar que 20 nuevos altos cargos, 24 altos cargos más que el último gobierno de Díaz. Y que en el último gobierno de Susana Díaz, en el año 2018, este señor tiene 24 altos cargos más que el último gobierno de Alta Díaz, y en el último gobierno subió el endeudamiento, subió el número de empleados públicos y subió el déficit. Todo se puede corregir. Antes de continuar con este tema, quiero contarles a los espectadores qué ha ocurrido. Es decir, Juanma Moreno ayer indicaba esa bonificación del 100% al impuesto de patrimonio y también resaltaba que iba a deflactar el IRPF. Vamos a verlo. Sexta bajada de impuestos en Andalucía. Así ha anunciado el presidente Juanma Moreno Bonilla la medida estrella que llevará al Congreso de la Junta. El objetivo, parecerse cada vez más a Madrid en la política de impuestos y luchar por tener una Andalucía que atraiga a empresas y ciudadanos. Andalucía está dispuesta a aprovechar todas las oportunidades. Y para ello tenemos que ser competitivos y tenemos que medirnos. Si queremos competir con la locomotora económica de España, que ahora mismo es la Comunidad de Madrid, debemos tener una fiscalidad igualmente atractiva. El objetivo principal del presidente andaluz es conseguir que Andalucía sea la segunda comunidad autónoma con impuestos más bajos. Como medida estrella está la suspensión del impuesto de patrimonio. Esta eliminación no supone un gran esfuerzo, ya que según Moreno solo representa el 0,6%. Primero, no tendrá apenas impacto negativo en las cuentas de la Junta, puesto que apenas supone un 0,6% de lo que recauda el conjunto de la Administración andaluza. Sin embargo, sí que atraerá capacidad inversora. A esta suspensión se le suma la deflactación de un 4,3% en los primeros tramos del IRPF y el aumento de un 4,3% de las cantidades que queden exentas de impuestos. Completan las actuaciones fiscales la renuncia por parte de la Junta de ingresar el canon del agua, lo que supone un ahorro de 140 millones de euros para los andaluces en su factura. Todos aspectos que son fundamentales si queremos hacer de Andalucía y de España una tierra capaz de atraer inversiones, generar empleo y, por tanto, riqueza. De cara a la sequía, el presidente defendió que destinará 4.000 millones de euros para obras hidráulicas y asumirá el 50% de la financiación de las 7 grandes obras de depuración. Por último, de cara a la política energética, promete incrementar la potencia de energía con 12 gigavatios, con el fin de que Andalucía aspira a liderar la energía renovable. Un conjunto de medidas con un solo objetivo: atraer a más personas, prometiéndoles que van a pagar menos impuestos.
Reacciones por parte de la oposición, tanto el PSOE por Andalucía como por Andalucía y Adelante, indicaban, sobre todo Juan Espadas Cejas en su Twitter, que la reducción fiscal del señor Moreno beneficia a 20.000 andaluces y merma los servicios públicos, la sanidad, de casi 8,5 millones. Esto es sencillamente gobernar para una minoría y dejar de lado a las clases medias y trabajadoras a las que tendrá que dar explicaciones. Y no solo eso, sino que, bueno, como puntualizaba Víctor, es verdad que esta medida, y todo hay que contarlo, porque ya que se cuentan las cosas hay que contarlas bien, se propuso en ese pacto en el año 2018 con Vox como una de las exigencias que tenía el partido para que se rebajaran los impuestos, y al final no pudo ser durante esos años y es ahora. Yo no sé si queréis puntualizar. Sí, hombre, siempre que se habla de que alguien se atreve yendo contra lo políticamente correcto a rebajar impuestos, se le acusa de dos cosas. ¿De bajarlos poco, no? No, bueno, de bajarlos poco casi nadie, eso será su mujer o su marido en privado, pero no, se le acusa de dumping fiscal de entrada, o sea, de dejar a las otras autonomías con el trasero al aire, y dos, de ayudar a los poderosos para machacar a los débiles, porque así los servicios públicos se van a ir al traste. Cuando examinamos en España quién ha bajado impuestos, resulta que suele ser una correlación casi perfecta con aquellos que tienen los servicios públicos mejores. Con lo cual, este segundo punto se va a freír espárragos. Y el primero, ante mi asombro, esta mañana en Televisión Española, han negado la opción, o sea, y han dicho que lo del dumping fiscal no existía, lo cual a mí me ha dejado impresionado, porque era el argumento de siempre. Y han entendido, mira que ha costado, de que si las autonomías tienen la capacidad de regular fiscalmente las cosas, si la ejercen, no son unos malos hijos de Satanás, sino que son simplemente gobernantes que ejercen un derecho que tienen, que es el de modular los impuestos. Y por tanto, que como es tan legítimo que modulen ellos como el Estado, y si quieren bajar, ellos sabrán por qué quieren bajar. Con lo cual hemos mejorado mucho. Ahora, a mí me gustaría, como aquí hay mucho economista experto, habéis dicho una cosa al principio, que es que propone deflactar el 4,3 sí, y al mismo tiempo 4,3 de límite exento. ¿No es lo mismo o no equivale a la misma cosa? Las exenciones, ¿no? Se refería, yo creo que es incrementar la exención en un 4,3%. Pero además de deflactar, o sea, sería un 8,6. Entonces, bueno, son dos cosas distintas. Es decir, el mínimo lo subes y aparte, es decir, bajas, es decir, 3 tramos, es lo que le ha dicho, es que 3 tramos... O sea, que se pueden hacer las dos cosas a la vez. Sí, es que he pensado que al deflactar justo lo que hacía es subir el mínimo. Eso de los mínimos es un tema que se cargó Zapatero, pero son falsos mínimos, pero en cualquier cosa viene de Jovellanos, que son las necesidades básicas del contribuyente. Sí, claro. Es el mínimo que necesita una persona para poder vivir de una manera digna. Es algo que se estudia. Yo quiero resaltar, primero, que lo habéis dicho muy acertadamente, que esto lo propusimos en Vox y yo celebro enormemente que se aplique porque creo que es bueno para los andaluces y por lo tanto es bueno para España. Lo celebro. Ahora, 13 consejerías son las que tiene Andalucía, 13 son las que criticaba Juanma Moreno, que había tenido en su momento Susana Díez y que criticaba enormemente. 24, lo vuelvo a decir, altos cargos más que el último gobierno de Susana Díaz. Entonces, ahí hay una contradicción entre digo una cosa y digo la otra. La inflación lo que destruye es la capacidad adquisitiva y la progresividad del impuesto en los distintos tramos lo que te hace es te quita la renta disponible. Dice, pero ¿cómo que voy a deflactar solo sobre las rentas los tramos más pequeños? ¿Pero qué pasa? ¿Que el resto de dinero se gana de manera fraudulenta, de manera delictiva? ¿Cómo es este señor capaz? Yo eso no lo entiendo de verdad. Lo que están haciendo es copiar lo que han hecho en Alemania, porque en Alemania hicieron esto hace unas semanas y es lo que se propuso la semana pasada en el Congreso, que no salió adelante desafortunadamente por una diferencia de 3 votos, y es lo que van a aplicar en Andalucía. ¿3 votos? Sí, 3 votos, que estuvo muy ajustado. Casi sale adelante. Y es lo que están aplicando en Andalucía. Pero y eso de solo las rentas, oiga, en un momento de inflación disparada, donde el Estado en todas sus administraciones está recaudando como no ha recaudado nunca, ¿por qué las rentas medias y las rentas medias altas, por qué decide usted que la renta disponible que tienen estas rentas es mayor? Porque a lo mejor un señor está acostumbrado y tiene un nivel de gastos muy superior al que tiene otro. Yo creo que la deflación tiene que ser para todos los ciudadanos, porque si no nos convierte en ciudadanos de primeras y de segunda, y que esto es una equivocación, además es una equivocación muy peligrosa, que lo único que han hecho ha sido copiar el modelo alemán, y yo les diría plus ultra, hay que ir más allá, a todos. ¿Qué tope pone? O sea, para poder hacer eso tendrán que definir lo que es
un señor con renta baja y no... Bueno, Entonces, entiendo que están por los tramos, ¿no?, del IRPF, ¿no? Según Sí, ha dicho... la no le deflactación da- del IRPF suele ser por los tramos, te van y quitando entonces, un ¿qué poco. pasa? Que si, por ejemplo, yo no sé los tramos de memoria, pero supongamos que hay un tramo que son 35.000 euros. Si tienes 36 te dan por saco ya, Sí. y si tienes 35 no, Pasa ahora y mismo eso le da también. más que injusticia, Sí, pregunto. sí, sí. Eso pasa Ya, no, actualmente. no, sí, que- en teoría, según me explican, en el IRPF no es exactamente eso, sino que si tienes 36, pagas según Sí, el primer según el tramo los primer primeros tramo y los- 35, y luego ya- porque eso, lo contrario, sería absolutamente injusto y lo que llevaría es a que la gente no quisiera cobrar más, cosa que se ha hecho Te vas muchas pagando veces. por tramos en Es como función si- de lo que tengas. Claro, Es decir, si entonces, tienes si te hacen 50.000, eso, no. si tienes 50.000, pagas los 10.000 por un tipo impositivo, luego esos de 10.000 a 20.000 o 25.000 otro tipo impositivo, de esos 25.000 al siguiente Vale, tramo otro tipo eso yo impositivo. incluso lo llego a entender, no me gusta del todo, porque creo que lo ideal es, sabiendo que cuanto más tienes, o con el mismo porcentaje, probablemente porque soy de ciencias, ¿no? Entonces, yo entiendo que el porcentaje se aplica tanto al primer euro como al euro 30 millones, con lo cual se supone que si cobras 30 millones pagas mucho más, no porque tengas que pagar más porcentaje, sino porque pagas más sobre, pagas lo mismo sobre más. Con lo cual, para mí ya es progresivo eso, pero ya se ve que no. Hay gente que progresivo quiere decir que no, que es otra cosa. Confiscatorio. Me parece un error de bulto porque no favorece a nadie eso. Pero en fin, pero claro, lo contrario es que ya es absolutamente Donde injusto. O está sea, que hay un mejor tope el y que dinero que saltes. genera de una manera honrada es en la persona que gracias a su trabajo, su esfuerzo y sus habilidades Gana lo todo ha lo que generado. pueda. José Ramón, porque es en de el esto bolsillo de puede los- Y las acarecer empresas igual. las O sea, dudas de Francas. castigar a una Antes de- empresa porque gana mucho y decir que como ganan más ahora tienen que pagar más, ya pagan más, todas las empresas pagan más. Yo creo que sería No mucho es lo mejor. mismo pagar el 25% de 100 que pagar el 25% de 200. Claro. José No es lo Ramón, mismo, que quiero justo que lo pagas- aclares. No, vamos a ver, es decir, esto es progresivo, es decir, si saltas de un tramo vas a otro y entonces pagas, es decir, en el segundo tramo la parte correspondiente. ¿De acuerdo? Es decir, con lo cual, es decir, eso está bien pensado y es razonable porque si no cualquier otra cosa iría contra los temas naturales. Yo lo que quería decir es añadir otro tema. Vamos a ver, las comunidades autónomas, es decir, a 30 de junio, lo acaba de publicar la IGAE, han tenido un déficit, es decir, sus ingresos menos sus gastos, de 8.200 millones de euros. El año pasado lo tuvieron de 7.700 millones de euros. Pero quiero añadir otra cosa, es decir, porque es que lo tengo delante. Entonces, aquí es al que Dios se la dé, yo siempre digo, San Pedro se la bendiga, si lo dice la IGAE. Andalucía, el año pasado, en junio, cuando había 7.700 millones de déficit, Andalucía tenía 864 millones de déficit. Andalucía, este año, con 8.200 millones de déficit, tiene 16 millones positivos. Es decir, algo habrá hecho Juanma Moreno en la gestión de un año comparativamente con la otra. Es decir, son cuando los hay que darle, se le da. No, Es son decir, los cuando hay datos, que son defenderle, se le defiende. Es decir, hoy, es decir, el hecho, hay una realidad. Es decir, ha habido un año de gestión en el cual ha pasado de 864 millones de déficit a 16 millones de superávit. Es que Por no- eso se lo puede permitir, Claro. por eso se puede permitir el deflactar y por Claro. eso se puede permitir hacer Claro, porque determinadas con cosas. esta medida- Porque si las comunidades tienen en estos momentos 8.200 Claro, millones, porque aquí, por ejemplo, perdón. déjame que te añada, 2.400 millones de esos 8.000 son de Levante, o sea, Valencia, y 2.200 de Cataluña. Es decir, solo entre Cataluña y Valencia, la comunidad valenciana, se llevan el 56% del déficit total de las comunidades. El resto son pequeñitos montantes, 200, 100, 200, 200. Madrid tiene 600 millones de déficit, pero el año pasado tenía 800 también y consiguió terminar el año con 300 de positivo. Mientras que Andalucía el año pasado consiguió casi equilibrar en el último minuto con solo 300 millones de déficit. Madrid dio 300 positivos. ¿Vale? Pero Yo lo que una quería pregunta, matizar- José Ramón. Cerramos en el año 2021 la inflación en el 6,5%, si recuerdo. 6,4. 6,4, 6,5. Y aquí estamos deflactando el 4,3, ¿no? El que reparte se lleva la mejor parte. Javier. Gracias.
Bueno, un poco ahí lo de lo que comentaba José Ramón. Al final esos datos de Andalucía, que son datos positivos, vienen de que ya en la legislatura pasada, del 2018 a las elecciones de ahora, ya se bajaron los impuestos. Se bajaron concretamente el impuesto de patrimonio, impuestos sobre sucesiones y donaciones y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Esas bajadas de impuestos luego dieron lugar a que, a pesar de bajar los impuestos, subieron 800 y pico millones los ingresos, que viene a ser la diferencia que marcas ahí, ¿no? La inflación tiene esas cosas. Y luego hay otro dato también, ese es uno de ellos, y luego las medidas que está tomando ahora Juanma Moreno están respaldadas porque hace 4 días ha sacado una mayoría absolutísima con ese programa electoral. Entonces, oye, llevo un programa electoral, me lo vota una inmensísima mayoría de andaluces, lógicamente, pues lo voy a poner en marcha y lo voy a llevar a cabo con esos datos positivos que ya vienen de atrás y que le permite hacer estas cosas. Pero luego también se ha puesto solo de relieve, a lo mejor, que solo beneficia a un 0 con algo de los andaluces, pero al final lo que le sopesa a él, para él recaudar, son 120 millones. Es decir, al final no hay que verlo solo por la parte de, bueno, es que con estas medidas solo está, desde la izquierda, desde el PSOE han dicho, incluso desde el Ministerio de Hacienda, que era un regalo para las familias, que era una medida para los ricos y que solo les afectaba a ellos. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que si esto, por mucho que sean 20.000 contribuyentes, la realidad es que lo que afecta es que dentro de esa comunidad va a tener 120 millones menos de ingresos, porque puede hacer esa hay un dato ahí, ese tuit al que se refiere claro. Juan Espadas es solamente lo que afecta a los de impuesto de patrimonio, pero no habla de todos los miles de personas a los que afecta la deflactación de IRPF. Claro, es una verdad a medias, o sea, es una mentira al final, no metes toda la información en ahí. Y que al final la economía no son compartimentos estancos. Es decir, me parece que el año pasado, si Andalucía cambió un poco las cifras, no sería por haber quitado el impuesto de transmisiones patrimoniales, que no creo que te da tanto dinero, sino sería porque cambió la filosofía de lo que es la gobernanza andaluza, de manera que favorecieron que la economía funcionara. Si la economía funciona más, la sacarás por IVA, la sacarás por donde sea. Yo no tengo los datos, los tiene José Ramón. Pero yo ahí quería ir a otra cosa. Yo no soy economista, ya me gustaría serlo, porque creo que es un déficit importante, pero sí que interpreto que en el signo menos se pone siempre tanto frente al gasto como frente a la inversión, y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es decir, yo puedo crear una consejería que sea rentable porque sea una inversión de hecho, porque se dedica a una cosa, o puedo crear una consejería que sea un gasto idiota, como tenemos algún ministerio que sobra. Con lo cual, si bien a priori cuando un gobierno tiene muchas consejerías o tiene muchos ministerios, yo presupongo que es un malgastador, no siempre es así. Aunque creo que normalmente es así, pero no siempre tiene que ser así, porque tú puedes crear figuras que potencien. Por ejemplo, ahora mismo tenemos, igual me equivoco, pero tenemos el alcalde de Madrid en un viaje a Estados Unidos. Esto es un gasto. Vimos cómo iba Irene Montero a un viaje a Estados Unidos con otro gasto. Según he entendido, Irene Montero fue a pasear su traserito por la zona. Mientras que ese señor lo que ha ido a buscar inversiones. Si consigue inversiones, el gasto se llamaba inversión. En lo contrario que ha hecho la otra es dilapidación de gasto. Y por ahí, si gastó más o menos, no lo sé. Vamos a ver, igual que le he ayudado a Xavier, ahora voy a ayudar un poquito a mi amigo Víctor para que así reparte un poquito el juego. Necesita mucha ayuda, no, pero bueno, pero para que no diga que vamos a ver, altos cargos. En las comunidades autónomas, el gasto de altos cargos son cerca ya de 1.100 millones de euros. ¿De acuerdo? Madrid sigue siendo la comunidad con menor coste de altos cargos y no llega a 55 millones. La más alta es Andalucía, con 210 millones de euros. Eso es muy significativo. Es decir, algo debería hacer Juanma Moreno, porque ahí tiene, es decir, no sé lo que se está gastando en estos momentos. Tengo el último dato que puedo tener, y que es el de 31 de diciembre del 2021 y el de los presupuestos del 2022. El presupuesto de los 2022 habla de que se va a gastar en altos cargos 215 millones de euros. Mientras que, bueno, por supuesto, Cantabria se gasta muchísimo menos. Me refiero de las grandes. Es decir, Cataluña se gasta 175 millones, el País Vasco se gasta casi 85 millones y Madrid se va a gastar, en presupuesto, dijo que se iba a gastar este año 55 millones de euros. Contra
una Andalucía que se gasta 215 y controla Cataluña que se gasta 175 millones. Y esto lo dejo aquí para que ahora cada uno... Yo os voy a decir, mira, que es que voy a preparar una notita. A ver. 1. La coalición PP Ciudadanos, está hablando, apenas cumplió 90 de las medidas de desarrollo y prosperidad del nuevo gobierno que habían sacado adelante, que era cambiar la ley electoral, no lo hicieron. Despolitizar y profesionalizar la administración, tampoco lo hicieron. Suprimir los aforamientos, tampoco lo hicieron. Seleccionar directivos por concurso público, tampoco lo hicieron. Suprimir el Consejo Consultivo, eso que es para el lugar de mayor honra de los expresidentes, tampoco lo hicieron. Reformar la Cámara de Cuentas, tampoco lo hicieron. Y desmontar la administración paralela, no solo no lo hicieron, sino que la incrementaron. 2. El comportamiento de la economía andaluza ha sido mejor, pero por una razón, porque el peso en el PIB andaluz del sector agrario es muy superior a la media nacional. La media nacional es el 3,4%, en Andalucía está en el 7,5%. Y eso explica, pero la realidad es que Andalucía ha sufrido una caída similar al resto de España en todos los demás sectores. Y el último punto, ya, el más importante. El gasto personal creció casi el doble que en el conjunto de las comunidades autónomas, en la Junta de Andalucía. Casi el doble. Y es lo que estamos viendo aquí otra vez. Entonces, bueno, pues yo no puedo decir nada más. Yo me alegro enormemente que bajen los impuestos, pero digo, plus ultra, se puede ir muchísimo más allá. No se puede ir, se debe ir muchísimo más allá, porque es que vienen muy mal dadas. Y el esfuerzo que tendría que hacer Andalucía es muy superior al que está haciendo. Y vuelvo a decir, cerramos el 6,4, deflación del 4,3. El que se reparte se ha llevado la mejor parte. Gracias. Bueno, yo tengo que decir que el gobierno al final siempre es el que más gasta sin tener un poco de control, porque ahora va a hacer para este nuevo año, va a destinar 100.000 euros al Ejército para la creación y sostenimiento de un programa sobre la gestión ambiental de las Fuerzas Armadas. Nos lo va a contar Marien Vallejo. Muy buenos días, Marien. Sí, Ana, el Ministerio de Defensa ha decidido crear un programa para la gestión medioambiental en el Ejército del Aire y para ello ha destinado 102.000 euros, una cifra que llama la atención sobre todo si recordamos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realiza un uso abusivo del Falcon con el que contamina muchísimo más que en cualquier vuelo comercial. Con este programa el Ejecutivo pretende frenar el cambio climático y la huella de carbono, un cambio climático al que contribuyen y mucho, ya que Sánchez utiliza o el Falcon o el Super Puma siempre que puede, algo que desde Vox le preguntó al Gobierno el año pasado en el Congreso y que Moncloa respondió tajante asegurando que no iban a realizar ningún estudio oficial sobre las emisiones de las aeronaves del presidente. Muchísimas gracias, Marien. Y sobre todo que justo además en la memoria de la exposición de motivos que presentó esa propuesta por parte de Vox, indicaban que el coste aproximado de una hora de vuelo de Falcon eran de 5.400 euros. Pero es un tanto curioso cuando en unas cosas sí nos interesa medir el impacto que tenemos en el medio ambiente y nuestra huella de carbono y en otros ámbitos no. Eso depende de si lo que buscas es eficacia, si lo que buscas es eficiencia o si lo que buscas es teatro. En el caso del gobierno español no creo que haya muchas dudas, yo no tengo ninguna, en que lo que se busca es teatro, pues entonces el teatro lleva a lo que lleva. Sobre todo cuando el Ejército está pidiendo el presupuesto para que se mejore la infraestructura del Ejército y el organigrama, no para este tipo de cosas que al final se podrían ahorrar para hacer una mejor gestión, más eficiente y mejorar la situación. Sí, al final es una tapadera más de las que hablamos toda la semana. Yo esta semana pensaba que la tapadera iba a ser lo que decía Garzón, de que hay que comer menos carne, comer más legumbres y no sé qué, o sea, que nos dicen qué es lo que tenemos que comer. Otros días los juguetes si son sexistas o no, otros días la chica hasta que se va a Nueva York allí con 4 amigas y hacen que ese sea el debate de la semana, ¿no? Pero yo creo que esto puede ser parte de ese debate, si de más CO2, si no, si los aviones, si el Falcon, y luego al final te ves pues, que no están para nada centrados en lo que importa a los españoles, ¿no? Que son otros temas mucho más complejos, mucho más difíciles, y vemos que el gobierno pues, no está en ello, y es más, leí esta mañana, escuchaba a Escrivá diciendo que hay que recentralizar todos los impuestos, y ahí seguro que lo habéis escuchado, ¿no? Recentralizar todos los impuestos y poner unos impuestos comunes para todas las comunidades autónomas, que dices, bueno, pero si es que a los 5 minutos está claro que tus socios de gobierno, que son Esquerra Republicana y Bildu, van a decirte todo lo contrario y que jamás van a apoyarte en eso porque están pidiendo todo lo contrario a lo que son tus socios de gobierno. Entonces, como ven que ahí no pueden conseguir absolutamente nada que beneficie a los españoles, pues te sacan todos estos debates que no llevan a ningún lado. Es mi opinión, ¿eh? Víctor. Yo creo que el dato
sobre el cual hay que partir es que España produce menos del 1% del CO2 mundial, que la Unión Europea produce menos del 10% del CO2 mundial. Entonces, si somos absolutamente irrelevantes en la producción de CO2 a nivel mundial, ¿por qué narices nos gastamos 160.000 euros en el caso del Congreso de los Diputados para ver la emisión de CO2 que producimos? 100.000, ¿no? Ha sido sí, en el caso del Ejército, cuando tenemos una policía mal pagada, cuando tenemos unas Fuerzas Armadas mal pagadas y cuando podríamos dedicar ese dinero a hacer un estudio, y José Ramón podrá hablar mucho de esto, de cómo reducimos el coste disparatado de las administraciones públicas en sus 3 niveles y cómo hacemos que los impuestos que se recaudan a los españoles sean lo más eficientes y que tengamos un coste marginal de los fondos públicos que está entre los 0,40 céntimos y el 1,13, pues sea mayor para que el dinero que se recauda se convierta de la manera más eficiente y mayor posible en dinero que se emplea en políticas de salud, en políticas de solidaridad o en lo que sea. Y en vez de eso, tiramos el dinero en chorradas, de verdad, que son inmorales en los tiempos que corren. José Ramón. Vamos a ver, las cifras que ha dado Víctor con respecto a la Unión Europea, el 10% de la emisión de CO2, es una de las realidades más claras. Y además, todavía, debido a eso, entiendo menos en la puñetera Agenda 2030, en la cual estamos dotando de máximos gastos y de máximos costes a toda la producción energética. ¿Para qué? Para seguir reduciendo la emisión de CO2 cuando nosotros no, si son ellos los que tienen que hacerlo, nosotros, que hablan los chinos, que hable la India, que hable Estados Unidos de reducir su CO2, porque nosotros en estos momentos, con el problema energético que tenemos, lo que tenemos que hacer es abaratar al máximo posible todas nuestras energías que tengamos a manos, la nuclear, si hace falta la de carbón, y por qué no, la del puñetero fracking, es decir, para poder sacar y los recursos que tenemos conseguir gas natural en lugar de tenérselo que comprar ni a Rusia ni a Estados Unidos, sino producirlo nosotros para no tenérselo que comprar a Argelia. Pero no, o sea, es que resulta que el fracking genera ¿qué? CO2. Hacer fracking genera CO2 y si lo generase, que no lo genera, oiga, entonces no le compremos a Estados Unidos todas las toneladas y millones de toneladas que le estamos comprando de gas licuado, porque ellos lo producen precisamente por fracking. Efectivamente, nos vamos a ir... Perdón. No, es que lo del CO2 de vez en cuando es importante situarlo, ¿eh? O sea, estamos hablando del CO2 como si fuera una mala bicha. Todos los vegetales viven gracias al CO2, claro. Lo recuerdo, ¿eh? O sea, es más, lo cual es peor. La materia orgánica de la cual están formados todos los seres vivos, y sin tal materia no hay seres vivos, es decir, no está ni Pedro Sánchez, ni su encantadora esposa, ni nadie, se basa, o sea, tiene su origen en el CO2, porque el CO2, que las plantas lo transforman en materia orgánica, en glucosa, cosas así. Lo digo porque es importante. Si consiguiéramos suprimir el CO2, podríamos cargarnos la vida en 2 minutos. Mientras que el gran amor de la Tierra, que es el oxígeno, es un oxidante. Con lo cual, cuidado, porque el oxidante oxida. Y cuando oxida, mata células. Con lo cual, que alguien se sitúe en qué es el CO2 y qué es el oxígeno, porque puede ser que tengan que tener unos equilibrios muy interesantes que nadie de estos expertos en medio ambiente tienen ni puñetera idea. Y para seguir hablando de equilibrios, nos tenemos que ir a publicidad, no sin antes recordarles a los espectadores el Telegram de Julia Ariza para que participen en esta tertulia, para que nos comenten todas las inquietudes que tienen y puedan, pues, en mensajes decirnos lo que opinan. Y Renta Corporación paga más que nadie cuando compra un edificio en Madrid o Barcelona. ¿Por qué? Porque compra los mejores edificios, porque los rehabilita con la mejor arquitectura contemporánea y sostenible, mejorando su eficiencia energética y su impacto medioambiental, y así poderlos vender más y mejor rápidamente. Este es el negocio de Renta Corporación. El suyo, si tiene un buen edificio para vender en Madrid, es llamar a Renta Corporación. Renta Corporación rehabilita más edificios que nadie y ser el número 1 obliga a hacerlo muy bien, buscar lo mejor y, ya se sabe, pagar mejor. Recuerde, Renta Corporación compra edificios y paga más que nadie. Nos vemos en unos minutos. 1:20 y me tengo que ir directamente a la reforma laboral y a los efectos que ha ocasionado, porque si les comentaba al principio una breve introducción sobre lo que había ocurrido, es que las empresas están utilizando el periodo de prueba para poder echar a los trabajadores y no pagar nada por el paro, ya que los contratos temporales se han extinguido con esta reforma laboral. Pero nos lo va a contar en detalle Jorge Prieto. Muy buenos días, Jorge.
Sí, Ana, Yolanda Díaz presume de la reforma laboral y de los puestos de trabajo creados. Pero en verdad, ante no poder hacer contratos temporales, muchas empresas están recurriendo a la contratación indefinida. La cosa es que días antes de que acabe el periodo de prueba, echan al trabajador sin tener ninguna indemnización. Más del 64% de las bajas de afiliación a la Seguridad Social en el mes de agosto se debieron por el fin de un contrato temporal o el pase a la inactividad de un contrato fijo discontinuo. De hecho, el número de personas que despiden por no superar el periodo de prueba se ha multiplicado por 9. Al fin y al cabo, son contratos basura con cara de indefinidos. El uso de esta estrategia ha crecido desde que se aprobó la reforma laboral en enero, aunque el gran aumento se ha dado en verano, una época donde el gobierno presumía del crecimiento de empleo y que ahora están condenados a desaparecer. Muchísimas gracias, Jorge. Y es más, desde julio del año 2021 hasta julio de este año, esta causa por el cese del contrato ha crecido en un 902,6%. Hombre, vamos a ver, yo te diría una cosa. Si al empresario cada vez le limitas más y le pones más cortapisas y le pones en dificultades, tiene que buscar los huecos que le permitan la ley. Y si la ley dice, bueno, pues te permite tener a un titulado superior con un periodo de prueba de 6 meses y tú solo necesitas para 3 meses, pues lo contratas, lo pones el periodo de prueba, que la ley te permite, que son 6 meses, y a los 3 meses le dices. Y además, normalmente, el empresario ya se lo avisa al trabajador. Dice, que sepas que a los 3 meses, salvo que toque la lotería, hasta luego, Lucas. Claro, es decir, lo lógico es que cada modalidad de contrato fuese para temas concretos. Es decir, si yo tengo un problema de una obra y necesito a alguien durante 3 meses para hacerle un desarrollo en un cliente mío, lo necesito para 3 meses. Si el cliente luego me amplía el desarrollo, el no sé qué, no sé cuánto, pues claro que seguiré con él, pero si no, yo no puedo sostener ese puesto de trabajo parado en la empresa, entonces lo contrato para 3 meses y a los 3 meses le digo, lo siento mucho, aquí se ha acabado. Que ahora hay que hacerlo, en lugar de por un contrato por obra, hay que hacerlo por un contrato fijo y aprovechar, es decir, el resquicio de la ley, pues perdóname, para eso está la ley, pero si no, terminaremos no contratando a nadie. Es que los empresarios terminarán, oiga, mire, no, me voy a la empresa de trabajo temporal, mándeme usted uno y cuando se me acabe el tema, se lo devuelvo. Os doy otro dato antes de que continuéis con esta tertulia, es que también las bajas voluntarias han crecido, o sea, las bajas voluntarias han crecido en un 258,7% e involuntarias en un 320,9%, según la Unión Sindical Obrera. Eso también preocupa, porque España tiene un problema enorme de la rigidez laboral. El mercado laboral español es el tercero más rígido de la UE, yo creo que está Grecia, de los más rígidos o el más rígidos de la OCDE, y no existe una maldición bíblica sobre la economía española que nos haga estar con tasas de paro de 2 dígitos. No existe, porque Alemania se mueve entre un 2 y un 4 en sus peores momentos y porque nosotros no somos capaces ahora en el 12,48%. ¿De verdad? ¿Por qué? Entonces, el empresario tiene que descontar los escenarios futuros y la generación de caja que va a tener para poder soportar los costes y poder llevarse algo a casa, por decirlo de alguna manera. Y le gustaría tener, cuando un trabajador es bueno, tener a esa persona contratada el máximo tiempo posible, pero claro, siempre que no se lleve la ruina a la empresa por delante. El pensar que el emprendedor, que el empresario es una mala persona, que lo que quiere es despedir lo antes posible a la gente, no. Todo el mundo que ha trabajado en el sector privado, todo el mundo ya sea en una posición directiva, lo que quiere es pagar más a sus trabajadores, que estén más contentos y poder dar un mejor servicio al cliente, porque ese es el modelo de éxito en cualquier emprendimiento. Y si se lo complicas cada vez más, el papeleo administrativo que tienes que hacer cada vez es mayor, los costes a los cuales te obliga el Estado son superiores, pues lo que te obliga es a contratar menos y a buscar arducias para salir de ese coste que es una piedra en tu mochila, en tu productividad y por lo tanto en tu competitividad que te está imponiendo el Estado. Y eso es un error enorme. La tasa de actividad de la sociedad española está en el 58,7, la media de la Unión Europea en el 54,3. El paro en el 12,4, la media europea en el 6,6. El índice de miseria en el 22,6 en España, en el 16% en la Unión Europea. Entonces, lo estamos haciendo mal y llevamos haciéndolo mal desde hace
40 años. Y entonces, políticas económicas equivocadas sobre algo tan importante que es el trabajo. La primera obligación, y yo creo, de la clase política y del gobierno es intentar crear las condiciones reales y dignas para que los españoles puedan tener un trabajo y puedan dignificarse, porque todo trabajo es digno. Eso es lo peor. Y no lo estamos haciendo. Y llevamos peleando la misma piedra desde hace 40 años. Son un dato muy parecido al que tú has dado, pero mirado de otra manera. La tasa de ocupación, es decir, el número de trabajadores dividido por la población. España tiene un 42,8% de tasa de ocupación, Alemania un 54%. Esa es la diferencia. Es decir, nosotros solo somos capaces de emplear al 43% de la población, del total de la población, mientras que Alemania trabajan el 54%. ¿Y ahí se mete en esa tasa también los funcionarios? O sea, es decir, número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, dividido por por la población, por el total de la población. Si yo tengo 20 millones y tengo 47 millones, divide 20 millones entre 47 y te va a dar un 42%. En Alemania te vas y ese mismo cálculo, lo digo porque lo tengo para una serie de informes que he elaborado en los últimos días, un 53,9%. Países Bajos, 53,7%. Es decir, Francia, 48,9, casi 49. Italia, bastante más que nosotros, pero menos del 50%. Esa es la realidad. Nosotros solo somos capaces de dar trabajo al 43%. Esta mañana leía, Florida, Estado de Florida, 2,7% de paro. 2,7%. Estados Unidos, 3,8%. ¿Cómo es posible que un estado de Florida tenga una tasa de desempleo del 2,7%? Estados Unidos del 3,8 y nosotros del 12. Hay una cosa bien clara. O reformamos muy seriamente el sistema de contratación o siempre estaremos así. Es decir, este es el gran problema. En Estados Unidos, bien mal dadas, adiós muy buena. Es decir, 7 días, es decir, adiós y váyase usted a casa. Luego aparece el Estado y te compensa durante una temporadita. Pero cuando empieza a haber trabajo, es que desaparece el desempleo de forma inmediata. Yo sé que es una economía mucho más salvaje, pero rápidamente se producen las ocupaciones y las desocupaciones. Cuando ha habido problemas, pues Estados Unidos ha llegado al 7%, 8%, que para ellos es durísimo de desempleo, y al aparecido Trump implantó un sistema de supervivencia durante esos temas. Desaparecen los problemas, automáticamente 3,5%. Pero fíjate, en España, ley de Okun, con la reforma inconclusa del Partido Popular, la ley de Okun lo que te está diciendo es cuántos puestos de trabajo generas o cuántos generas trabajo con crecimientos del PIB más pequeños. Y eso se hizo muy bien y estaban haciendo, se la han cargado y lo que tenemos es una rigidez mayor y por lo tanto nuestra capacidad de crear puestos de trabajo es muchísimo más baja. Y lo peor de todo es que lo que hoy es el gobierno son hechos históricos, lo estamos haciendo muy bien. Pues bueno, señores, el coste de superar esta situación en la que estamos navegando de esta inflación y más que probable recesión a continuación social y económico, cada día que este gobierno está en el poder, ese coste será mayor para todos los españoles. Pero además de eso, yo supongo que el dato del paro es sangrante, pero si además de eso analizas que a nivel impositivo estamos muy situados o muy bien situados en la Unión Europea, tanto así que igual estamos en la zona alta, a nivel de salarios estamos en una zona muy baja, con lo cual todavía lo empeora más. No solamente hay más paro, sino que los que trabajan cobran menos. Entonces, eso quiere decir que hay un castigo bíblico o que falla algo. Yo no sé qué falla. Pero es que la última gran crisis se hizo contra retribución del español. Porque como ya no tenías política monetaria, pues la contra el Banco Central Europeo, lo que hicimos fue perder menos salarios. Y ahora tienes chavales de 20 y tantos años que cobran menos de lo que cobraba yo en el mismo puesto de trabajo hace 20 años. Javier. Bueno, hay dos cosas, ¿no? Es verdad que el empleo al final es la mejor política social que se puede crear en un país. Una vez tú tienes empleo, pues puedes desarrollar tu proyecto de vida y pagar, bueno, pues lo que consideres, tener familia numerosa, tener coche, tener casa, viajar, lo que consideres. Hay sentido común, ¿no? Desde hablando del Partido Popular, pues cuando gobernó Aznar, pues se crearon 5 millones de puestos de trabajo y con Rajoy se crearon cerca de 3 millones de puestos de trabajo. Al final lo que tienes que poner es una alfombra roja a todos los empresarios, a todas aquellas personas que tienen ideas, a todos aquellos jóvenes emprendedores que quieren sacar adelante un proyecto o no tan jóvenes, poner una alfombra roja porque son al final los que crean empleo en este país y no nos olvidemos, los que crean empleo y los que pagan
todos los servicios sociales, los que pagan la sanidad, los que pagan la educación, que todo eso no es gratis, ¿no? Y entonces, pues es lo que tienes que apoyar y lo que tienes que fortalecer, eliminando, como decía Víctor, pues trabas administrativas, por supuesto, y facilitarles todo eso a los empresarios, que hay, dentro de ese sentido común, al final estás metiendo más impuestos y más impuestos a los que contratan, ¿no? Y al final que contratar, efectivamente, lo que quiere es que su empresa vaya bien, tener a trabajadores fidelizados con la empresa, que ganen un buen sueldo y que al final pues aporten, ¿no?, al crecimiento de esa empresa. Yo lo que no entiendo es por qué se da ayuda a esa persona, al chaval que queda en paro, se sube cada vez más impuestos a las empresas, lo cual tiene menos beneficios y menos capacidad de inversión y menos capacidad de desarrollar nuevos proyectos y menos capacidad para contratar. Cuando dices, oye, ayuda al empresario, dale una ayuda para que contrate a esa persona y reducirle los impuestos que al final repercutan en el salario de la persona que contratas. No sé, me parece que a poco que hayas estado en el mundo empresarial o en la empresa privada, algo bastante de sentido común el avanzar en esa línea. Lo que pasa es que aquí lo que se hace es, no, vamos a cambiar, en vez de llamarlo temporal, vamos a llamarlo fijo discontinuo. Ahora todos puestos son fijos y pasa por lo que está pasando. Por un lado, la empresa, lógicamente, dice, oye, si es que a mí me hace falta un proyecto solamente para 3 meses, no voy a contratar a alguien 5 años o de forma indefinida. Y luego la persona que va a trabajar ahí 3 meses dice, pues este proyecto igual se me acaba, pues automáticamente se va a cambiar o se va a ir a otro sitio, ¿no? Que esa fidelización al final pasa a ser 0. Y no solo eso, sino que, como hemos visto también, afecta a los ERTE, que es una figura que vuelve a aparecer tras el verano, que, como he indicado, afecta ya a más del 10% de la población, y esto se traduce en más de 20.000 trabajadores. No es ningún secreto que España atraviesa una muy difícil situación económica, algo que se está viendo reflejado en el empleo, y es que los ERTE no paran de aumentar. En concreto, los trabajadores afectados por este procedimiento administrativo han crecido un 10% en la primera quincena de septiembre, superando de nuevo la barrera de las 20.000 personas que se había logrado bajar en el mes de agosto. Y es que la reforma laboral hace que los ERTE aumenten debido a causas económicas, técnicas u organizativas de las empresas. Si el pasado agosto había poco más de 16.000 personas en ERTE, en lo que llevamos de septiembre hay, atención, 18.500 trabajadores. Unos datos escalofriantes si nos paramos a pensar en que septiembre ni siquiera ha acabado. Sin embargo, y como no era de esperar, el Gobierno niega estos datos y asegura que pasará, según ellos, todo lo contrario. Que en un contexto de incertidumbre y contexto internacional, económico internacional tan complejo, el mercado de trabajo español está resistiendo de una forma sorprendente. Desde que empezó la pandemia, de hecho, sí, desde ese momento, es decir, ya tenemos 750.000 empleos más que el nivel prepandemia. Estamos ante una situación económica muy difícil y con unos ministros totalmente incompetentes. No solo eso, sino que, como indicaba el Ministerio de Inclusión, Escrivá también aludía a que en septiembre esos datos de afiliados a la Seguridad Social iban a bajar en 17.000 personas, porque se iban a posicionar en 40.000. De hecho, es curioso porque, leyendo unos artículos, a mí me ha hecho gracia, lo comentar en redacción, porque ponía, va a aumentar la cifra a 40.000, pero con respecto al año pasado son 57.000, o sea, desciende. Entonces era como aumenta o desciende. O sea, y aquí empezamos con este tipo de lenguaje. Pero, chaval, es sincero, o sea, lo que está diciendo es, con lo mal que hacemos o con lo poco que hacemos y cómo está el patio, es sorprendente que no se hunda todo mucho más rápido. Lo ha dicho clarísimamente. Entonces, un tío que es sincero del Gobierno, hay que aplaudirle. No, la verdad. O sea, hay que darle un premio hoy, invitarle a comer como mínimo, o como si estuviera Julio un pincho de tortilla. Con cervecita. Con cervecita, La jarra dando cañas estuviera aquí, pero como no va a venir, yo no se la entrego. Si viene, se la invitamos, lo invitamos. Yo, de verdad. Voy a volver a repetir la cifra porque yo creo que es fundamental que seamos serios. En agosto, la afiliación, 31 de agosto contra el 29 de julio, cayó 409.000 afiliados. Pero dices, vale, es un dato, mucho poco. Bueno, pues cojamos todos los agostos de la serie desde que empezó datos con esto. El peor mes de la afiliación de agosto fue el 2012, porque me los he cogido de arriba a abajo. El peor mes fue agosto del 2012, 350.000, que era
el mes de agosto, cuando estábamos a punto de llegar en marzo del 2013 al pico más alto de desempleo, que fue 5.300.000. Estábamos todavía inmersos en la crisis y todavía estábamos a punto de empezar a recuperar, pero no habíamos recuperado. Si en el 2012 perdimos 350.000 y en el 2009 perdimos 180.000, y en el mes de agosto del 2022 hemos perdido 409.000, yo pregunto, ¿qué ha pasado? Porque algo muy serio ha tenido que pasar en la economía española para que se pierdan 409.000 afiliados en un solo mes, cuando en el 2012 habíamos perdido 350 y nunca habíamos perdido esta cifra. Vamos a dejar estas ideas en la cabeza porque además tenemos que volver con unos datos muy importantes que nos ha traído hoy Rivera y otro tema más. No sin antes, ¿tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Si cumple los requisitos, un asesor te preparará para el proyecto de evaluación y si lo superas recibirás tu acreditación profesional. Infórmate en la web comunidad.madrid llamando al 012 o escaneando el código QR que aparece en pantalla. Tu trabajo se merece un título. En 2 minutos volvemos. La 1 de la tarde y ahora sí nos vamos con los datos de José Ramón Riera porque son sobre todo los gastos consolidados que tiene la Administración Central sobre la Seguridad Social y también las comunidades autónomas hasta ahora. Hasta 30 de junio, que es cuando lo acaba de publicar ahora mismo, hace unos días, la Administración General del Estado. Es decir, de tal manera que son datos oficiales, es decir, publicados en la web del Ministerio de Hacienda. Bueno, el mes de junio ha sido terrible. Nos hemos gastado nada más que 63.500 millones de euros más que lo que nos gastamos en el mes de mayo. Es decir, el gasto consolidado ha pasado de 217.000 millones a 280.000, 63.500 millones más. ¿Dónde nos hemos disparado en gastos? Bueno, pues nos hemos disparado en todo, absolutamente en todo. En gastos generales nos hemos disparado, se ha subido en 4.000 millones de euros el total del monto de gasto. En los salarios nos hemos disparado en 14.000 millones, muy sencillo, pagas extras. Y por lo tanto, pues hay que contabilizarlo, 14.000 millones más de gastos en salarios, es decir, a 30 de junio hemos pagado 61.000 millones de euros en salarios. Si esto lo extrapolamos, cogemos la cifra del mes de mayo y la multiplicamos por 10, y cogemos la cifra de junio y la multiplicamos por 2, lo he hecho y nos vamos a 130.000 millones de salarios conjunto del total de las administraciones públicas, menos los ayuntamientos. Es decir, que con los ayuntamientos debemos de estar en la friolera de muy cerquita de los 140.000 millones de euros. Pero bueno, fijaros en lo que ha pasado con los intereses. Los intereses han vuelto a subir otros 2.400 millones. ¿Estos intereses de la deuda o de la intereses deuda? De la deuda? Vale. Sí, son intereses de la deuda. ¿Y la deuda que debemos a Europa o a nivel de...? O sea, lo que hemos pagado, lo que han pagado las comunidades autónomas, lo que ha pagado la Seguridad Social, que no ha pagado nada, porque la Seguridad Social lo paga el Ministerio de Seguridad Social, y lo que ha pagado la Administración Central del Estado por las diferentes deudas que suman 1.470.000 y tantos millones de euros. Pero fijaros, prestaciones sociales. Las prestaciones sociales tienen dos componentes. Los jubilados, más todo el paro. Bueno, pues nos hemos gastado 32.000 millones de euros más en el mes de junio y llevamos acumulados 131.000 millones. Y esto es en las actualizaciones que pretenden hacer para el año que viene. Ahí está la doble, ¿no?, que tienen en junio sí, está la doble. Los jubilados. Sí. Por supuesto. Tienen su extra. Sí, claro. Pero es gasto. Es gasto. Es decir, si tú tenías antes, al 31 de mayo, 99.000 millones acumulados entre prestaciones, jubilación más paro,
pues ahora tienes ya has pagado 132.000 millones. Pero es mayo 22 contra junio 22. Sí, junio 22, sí. Hay un error, perdón. un error, me equivoqué, yo lo he mandado, es error mío. Es decir, es mayo 22 contra junio 22. Para que, muchas gracias. Aquí en Vox que somos muy serios. La matemática es una ciencia exacta. Pero, perdón. Sí, porque varía mucho que sea. Está fenomenal puntualizarlo porque varía mucho que sea de unos meses. No te preocupes, llegas a ministros y la ministra dice 1.000 millones más, 1.000 millones abajo, chiqui, no son nada. Aquí llegas a ministro con un error como ese. La verdad es que no tengo ningún interés en llegar a ministro. Oye, nos paga risa estos datos, ¿eh? Seguimos, por favor. No, seguimos. Bueno, es decir, luego en subvenciones nos hemos gastado 2.000 millones de euros más, o sea, ya estamos en 8.000 millones de euros en subvenciones. En otros gastos corrientes, 4.400 millones de euros más, y en gastos de capital. Quiero decir dos cosas porque creo que es muy importante para explicar esto de los gastos corrientes. Estos son transferencias que realizan cada una de las administraciones a sus organismos autónomos. Muy importante. Sí, hemos gastado 21.000 millones a pasar a 25.000 millones. Es decir, estamos financiando con gastos corrientes organismos autónomos de la Administración Central del Estado y organismos autónomos que dependen de las comunidades autónomas. ¿Pero por qué? ¿Por qué esa transferencia corriente? Porque, bueno, pues igual que le hemos transferido 22.000 millones, por otro lado, a la Seguridad Social, que estaban previstos desde el Ministerio de Seguridad Social para no entrar en déficit, pues pasa lo mismo. Es decir, para que puedan pagar el conjunto de los organismos autónomos hemos tenido que transferir. ¿Eso tiene que ver muchas veces cuando se hace un presupuesto a nivel comunitario, por ejemplo, y no se ajusta bien? O sea, esto normalmente está presupuestado, es decir, o sea, esto ya se sabe que va a pasar, pero claro, no queremos cortar los organismos autónomos, cada vez queramos más, tanto en la Administración Central como en la Administración Autonómica, y esto va creciendo. El Consultivo de Andalucía, del que comentábamos antes, ahí va. Los gastos de capital. Vuelvo a repetir, los gastos de capital es transferencias de dinero, pero en lugar de para pagar gasto corriente, es para llevarlo a la estructura de capital, para evitar las quiebras de los organismos autónomos. ¿Por qué? Porque no están suficientemente bien dotados en su estructura de capital, están perdiendo dinero y al perder dinero necesitan reestructurar su posición financiera o para pagar determinadas inversiones que estaban previstas. Pero es que, claro, en un país en el cual tenemos esta estructura, y habiendo ingresado 146.000 millones a través de los impuestos directos, y habiendo ingresado 70.000 millones de la Seguridad Social, es decir, habiendo ingresado 230.000 millones, nos hemos gastado 280.000 millones. Luego los tapamos, es decir, hacemos trapitas, hacemos juegos al solitario, es decir, hacemos cambios de bolita de tema y entonces, bueno, pues evitamos que nos pillen. Pero si tú de verdad coges los datos como son, los miras en el papel y los colocas en donde tienen que estar, esta es la realidad. 146.000 millones de ingresos más por parte de impuestos, que lo vimos el otro día, de los cuales, no nos olvidemos, los trabajadores han pagado un 22% más, los empresarios un 38% más y las unidades familiares por IVA un 8% más. Luego los 2.000 del gas que teníamos de la inflación y todas estas cosas, todo estas eso, partidas. Y pensamos que a 30 de junio la Seguridad Social estaba en situación récord de ingresos, porque no se va a volver a repetir la situación que tuvo a 30 de junio, y estamos generando por debajo realmente un déficit muy cercano a los 50.000 millones. Ojo, 50.000 millones. Claro. Tú coges 230.000 millones de ingresos, le quitas 280.000 de gastos. Es decir, si consideras todos los ingresos a través de la agencia tributaria y todos los ingresos de cotizaciones sociales, cuando canten los números... Y esto es gestión central del gobierno, esto ya no es... Claro, aquí está incluido todo. También, Está incluido. La Administración Central, es decir, lo que maneja directamente Pedro Sánchez, las comunidades autónomas, está incluido la Seguridad Social, que la maneja directamente Escrivá, y están incluidas las comunidades autónomas, que como hemos visto, de todo este déficit, tienen 8.000 millones de la culpa. Es decir, si tú miras cómo está el tema, tienes 8.000
Es decir, en las comunidades autónomas, 22.000 acumulados a junio de la Seguridad Social, tienes 30 y 20 del Estado central, 50. ¿Los ayuntamientos tenéis idea del déficit global? Porque antes eran lo mejor. Muy poquito. Antes eran los que funcionaban mejor. Muy poquito. No sé si Realmente sigue así. los ayuntamientos, no tengo datos todavía, pero porque los datos para sacarlo de los ayuntamientos necesito al Banco de España. El Banco de España no ha dado todavía datos de deuda. Pero lo que sí te puedo decir es que a 31 de mayo, me parece que habían generado, no llegaba a los 1.500 millones en total de pufo, de déficit. Y aquí el gran tema se llama Seguridad Social y Administración Central del Estado, porque ahora las comunidades autónomas van a empezar a recibir más dinero de los impuestos que les corresponden, recaudan un poquito más de sus propios impuestos, y aunque a junio terminen con 8.000 millones de déficit, el año pasado con 7.800 terminaron al final con menos de 500 millones acumulados, o sea, todo el conjunto. Eso sí, ya sabemos qué comunidades tienen bula, que son Cataluña y la Comunidad Valenciana, tienen bula absoluta para hacer de su capa un sayo. Y estos terminarán seguro este año muy cercanos a los 5.000 millones que tienen ahora, si no lo incrementan. Y ya que estamos hablando de gasto despilfarrado, ¿queréis saber el nuevo caso de amiguismo dentro del Gobierno, sobre todo dentro del Departamento del Ministerio de Transición Ecológica? Teresa Rivera ha colocado a una amiga suya que se llama Natalia Fabra, y hemos querido hacer un mini currículum para decirles quién es. Además es consejera socialista de Enagás, ha sido de hecho, el contrato por el que se le ha adjudicado han sido 14.900 euros, y es una cifra que nos llama la atención porque esos 100 euros debajo del límite hacen que no haya tenido que ser convocada por un concurso público, sino que pueda ser directamente escogida pues al azar o como quieran hacerlo, sin necesidad de que sea algo público, sino algo más privado. Es la hija del expresidente socialista Red Eléctrica Jorge Fabra, conocido por sus posiciones contrarias a la liberación del mercado y a favor de las grandes empresas del sector. Además también de ser consejera de Enagás, pertenece al Consejo Asesor de Asuntos Económicos para la vicepresidenta Nadia Calviño y al Foro de la Transición Ecológica y Energética justo de Teresa Rivera también. Bueno, es el enésimo caso que conocemos de amiguismo por parte del Gobierno, ya que estábamos metidos de lleno en gasto. ¿Pero qué es lo que la ha fichado? ¿Para qué? La ha fichado para el mercado eléctrico europeo, es decir, para un contrato que se produce es para desarrollar una propuesta de reforma del mercado mayorista eléctrico de la Unión Europea. O sea, para hacer un estudio. Para hacer un estudio, efectivamente, que no lo había contado, perdónenme. Es un contrato que se produce después, hace una semana, cuando justamente el marido de Teresa Rivera cambiaba de parte del Consejo del CNMC para el CNMV. Todo en el mismo momento. Pero ¿qué quieres que hagamos? Pues esto es el día a día y además son 14.000 euros. Es decir, bueno, pues es el chocolate, el loro. Vamos a ver. Si tenemos que reducir de verdad, que es lo que deberíamos de hacer, atacar muy seriamente para reducir los 60.000 millones de euros de la Administración Central del Estado, los 80.000 millones de las comunidades autónomas y los 20.000 millones de las diputaciones y de los ayuntamientos, que se pueden hacer, este país estaría de otra manera. Es decir, tendríamos capacidad financiera para poder amortizar deuda, o para la mitad dedicarla a amortizar deuda y la otra mitad dedicarla para generar riqueza dentro de nuestro país. Pero hoy este gobierno el único interés que tiene es sostenerse, no enmendarlo y además perpetuarse en el gasto para dejar lo más terrible que pueda la situación española. Y esto casualmente no se financia con fondos de la Unión Europea, sino que son fondos nuestros. Pero si con fondos de la Unión Europea no se sabe lo que se financia. Si hoy no sabemos a dónde va el dinero, si por mucho que lo estudies, por mucho que lo mires, por mucho que que me leo la IGAE ya casi por la noche como la Biblia, resulta que todavía no he conseguido averiguar exactamente lo que se ha adjudicado de fondos Next Generation. Nadie lo sabe en este país. Y la COE, y he hablado con ellos. Se sabe que es una birria, por eso, ¿no? Sí, se sabe que no llega el dinero. Se sabe 16 o un 18%. Era un 16% aproximadamente que dicen. Pero vamos a ver,
La Intervención General del Estado tiene una web, que es para no dormir, Pero si te la llegas a aprender, puedes ir llegando a todos los sitios. Bueno, pues aunque yo ya me la sé, no consigo averiguar cuánto de verdad se ha adjudicado. Es decir, cuánto se ha dado. ¿Cuánto? Es decir, no está en ofertas, en no sé qué previsto, no. ¿Cuánto ha llegado de verdad y a quién? No hay manera. Además, el gobierno... Ojo, que es muy sencillo, de verdad, que esto, hasta con una hoja Excel, 3 becarios, lo podrían en marcha. Bueno, pues nada. Pero no se quiere. El problema es que no da la gana, no les da la gana que se sepa. ¿Por qué? Porque se está gestionando tan mal, que es imposible, es decir, que den cifras que no les pongan colorados en Europa. Es terrible. O sea, el problema es que un dinero que iba a ser el maná que tenía que llegar de Europa para ayudarnos a salir del tema COVID, en estos momentos está en las cuentas, que ya no están, de la tesorería del Estado en el Banco de España, que obviamente, aunque ha llegado el dinero, se ha contabilizado, pero como la tesorería es única, se ha gastado. Ese es el problema. Se lo han pulido, con perdón, para tener menos déficit del que realmente dicen. Y perdón, a lo mejor ahora estoy sobrepasando unos límites que debería de tener cuidado, porque a lo mejor por esto podría estar cometiendo un delito. Pero esa es la verdad. El dinero que debería estar, de los 20 y tantos mil millones que nos han llegado, se han utilizado en cualquier cosa, menos en los 20.000 millones que tenían que adjudicarse, porque no se han adjudicado. El día que se adjudiquen, tendrán que tirar de dinero, de endeudamiento, porque ahora lo han utilizado para pagar otras cosas. Y ese es el gran problema, de este país. En pantalla justo el Consejo de Ministros, donde se iba a aprobar lo que hemos comentado al principio, esa transferencia de 772 millones de euros a las comunidades autónomas. También lo que se va a aprobar es una rebaja del gas del 21 al 5% y esto es un gasto que supondría un ahorro que supondría a los españoles entre 5 y 19 euros en función también de la intensidad No parece del que la uso. factura del gas tenga que ver con 5 o 19 euros. No. Víctor, perdón. Yo quería decir que el caso que habéis contado es otro caso más de nepotismo, es decir, de colocar a los amigos y a los familiares y ayudarlos, de un gobierno déspota, que está lo más cercano que hemos conocido en democracia a un gobierno totalitario. Y lo que está diciendo José Ramón, yo creo que es muy interesante, porque es que no somos capaces. O sea, el gobierno le preguntas las cosas y te responde lo que le da la realísima gana. En la Comisión de Hacienda, de la cual yo soy portavoz, la ministra de Hacienda, esta que te decía yo irónicamente, la de Chiqui, 1.000 millones arriba, 1.000 millones abajo, aquella que se negó a facilitar la documentación y a perseguir los más de 700 millones defraudados por los casos ERES y que por lo tanto no han prescrito en su casi totalidad, parece que quedan 5 o 15 que a lo mejor se pueden reclamar contra sus antiguos compañeros, lleva un año, más de un año sin pasar por la Comisión de Hacienda. Dice, y la verdad, yo no sé si alguno de nosotros hemos vivido, no, ninguno, una situación de caída, de destrucción del PIB como la que ha sufrido España, ninguno, porque no se había dado, ninguno de vosotros estaba ahí vivo, no se había dado nunca. Y dice, oye, esta señora, nos reunimos con la Comisión de Hacienda, con suerte, 2 veces al mes. Ha habido momentos en otras legislaturas donde esta comisión se ha reunido 3 y 4 veces al mes. Entonces, bueno, yo lo que quiero decir, cuando hablamos de deterioro de las instituciones, esto es un caso latente y clarísimo. No, ahí, por concluir, el Consejo de Transparencia, más de 1.200 quejas hay, ¿no?, de datos que tenían que ser públicos y que el Gobierno declara secretos o el caso es que no quiere dar la información. O sea, más de 1.200 quejas del Consejo de Transparencia de datos que deberían de ser públicos y que no quiere dar el Gobierno. Pues el que no dé un dato de dónde van los fondos europeos, pues es uno más. Pero es que estamos diciendo 1.200, dicen, no, es que ha habido 3 quejas, 3 datos que no quiere dar el Gobierno dentro de la ley. O sea, es que se están saltando la ley y más de 1.200 veces, ¿no?, que se han saltado. ¿Quién vuela en los aviones de los conciertos y a las bodas en los que va el presidente en el avión o en el helicóptero? No lo dicen. La emisión de CO2 del Falcon y los Falcons tampoco lo dice. Los costes de sus viajes, seguridad, es un tema de seguridad nacional. También soy portavoz de seguridad nacional. Ayer contábamos como 3 preguntas sobre cuántos asesores tenía, tampoco la quiso contestar. No, es verdad que una de las preguntas luego era un poco... El otro día, el viernes, yo he llevado relaciones con inversores,
Empecé en M&A, en banca de inversión haciendo corporate finance, luego llevé relaciones con inversores y desarrollo corporativo de una empresa cotizada. Y cuando querías publicar un hecho relevante que querías que pasase sin pena ni gloria, sabías que había 2 épocas del año, que era el mes de julio y el mes de agosto, y el viernes por la tarde a última hora. El viernes me estoy recogiendo a los niños, llevando a uno, pues yo el fin de semana hago de taxista familiar para mis hijos de un lado a otro, y de repente me salta una alerta que me he metido de Indra que comunica el hecho relevante de que le ha informado el Consejo de Ministros de que se aprueba el que Amper, es decir, Amper pertenece a el presidente dueño del país, tenga una participación del 9,9, asuma una participación del 9,9% de Indra. Dice, oiga, ¿en qué Consejo de Ministros? Si yo me he leído el resumen de los acuerdos publicados del Consejo de Ministros del martes día 13 y aquí no decía absolutamente nada. Digo, pero esto es un cachondeo. La ley dice que cuando se supera el 3%, antes era el 5%, ahora es el 3%, en el año 2007, si no recuerdo mal, lo cambiaron, de empresas declaradas estratégicas de defensa, lo cual es Indra, el Consejo de Ministros tiene que emitir un voto favorable. Cuando superaron el 3% en el mes de junio, el 16 de junio, tampoco lo comunicó, no aparece en el relato, en el resumen de los acuerdos del Consejo de Ministros, y el martes 13, cuando se ha aprobado, donde han informado el viernes, tampoco. Esto es un nivel de trilerismo, de cachondeo. ¿Y eso no es denunciable? Sí, yo he hecho una pregunta, he pedido la comparecencia de la ministra de Hacienda, del presidente de la pregunta no quiere decir nada. Digo, y el de la CNMV. Denunciable en un juzgado, eso. Pues mira... Porque si no, no sirve para nada. O sea, ¿cuántos dices? 1.200. 1.200. ¿Y? Sí. La pregunta del ciudadano es ¿y? Sí, ¿qué pasa con todo ¿Qué eso? pasa no se cumple la ley. Pero no hay... Vamos a ver, si el gobierno se niega a contestar, ¿cómo ahora hace? Tiene que haber un mecanismo. Nosotros en el caso de Indra ya presentamos a la Fiscalía General una denuncia por lo que sabéis lo que ocurrió en la Junta General de Accionistas, donde se levantó un señor accionista y dijo, yo he hablado con otros accionistas que además no estaba en el orden del día y me voy a cargar a 5 consejeros. ¡Hala! Y quiero que se incluya en el orden del día la expulsión de 5 consejeros independientes. Y además dijo este señor que ya había hablado con el resto de accionistas, que eran la mayoría, entre ellos la SEPI, que es el accionista de referencia, la SEPI, perdona, la participación del Estado, y esas votaciones se deciden, si no recuerdo mal, según los estatutos de la SEPI, en el Consejo de la propia SEPI. Es decir, que la SEPI ya sabía que se iba a votar. Es decir, había una concertación. Cuando hay una concertación de voto en una junta para hacerse con un control superior al 30%, automáticamente tienes que lanzar una OPA. Y esto ha sido un caso escandaloso, porque luego han dimitido 2 más. O sea, diciendo que es no pasa nada. O sea, el deterioro institucional, el colocar a los amigos y a los colegas en las empresas, como has visto en el caso de Nagas y tal, por parte de este gobierno, es de no hay mañana, da exactamente igual porque lo que está hagamos justo hoy. ahora mismo Isabel Rodríguez, que es la portavoz del gobierno, criticando también las medidas de Juanma Moreno. Vamos a escucharla. En este sentido, en primer lugar, les doy cuenta del acuerdo por el que se aprueba el Plan Operativo para la Protección de los Derechos Humanos de mujeres y de niñas víctimas de trata, explotación sexual y en contextos de prostitución. Tiene un horizonte 2022-2026. Antes de adentrarme al mismo, al acuerdo que hemos adoptado, permítanme algunos datos. Para recordarlo, se trata de mujeres y niñas, la trata de mujeres y niñas constituye una grave vulneración de los derechos humanos, donde la violencia contra las mujeres es indisoluble y va unida también a la prostitución. Los datos que tenemos de la Oficina de Naciones Unidas contra la droga... Solamente esa medida beneficia a las rentas altas y que ellos las medidas que apoyan y que aprueban desde el Gobierno pues benefician a todos los españoles. Me he perdido. Sí, que lo que hay básicamente... ¿Esto que beneficia a las rentas altas? No entiendo. Porque, claro, con respecto a Juanma Moreno, ella estaba criticando la medida que había aplicado Juanma Moreno con bajar los impuestos en Andalucía. Entonces, ella lo que ha dicho es que esas medidas fiscales solo van a beneficiar a la clase alta. Lo que he dicho yo, los 2 argumentos, el segundo... Y luego ha seguido diciendo que las medidas que aprueban ellos desde el Gobierno sí que ayudan verdaderamente a los españoles. Y retomando el tema de Indra, para que no se nos pase, hoy hay una noticia muy interesante en Voz Populi. Choque a la vista en Indra. Los fondos rechazan dar poder ejecutivo al hombre de Moncloa. Lo digo porque todo el follón de Indra viene de Mar Bartra, ¿cómo se llama? El presidente Mar Bartra, que lo que quería es un poder ejecutivo que no lo han querido dar porque no tiene ni puñetera idea de nada. La financiera Banca Mar salen de ahí. Por eso ahí viene todo el follón. Y en la Junta General de Accionistas, los que van representando a los fondos llevan en el orden del día a votar única y exclusivamente los puntos del orden del día. Y no hubiese habido quórum para esto si hubiesen ido con una autorización para votar otras cosas. Es todo de una trilería realmente... Sí, pero que no se está saliendo con la suya.
Bueno, porque el objetivo es ese hombre que pueda mandar. Claro, y no es que está tú, fíjate, había un consiguiendo, presidente, le hemos tenido que indemnizar con 6,5 millones. Yo no entro si era un buen presidente o un mal presidente de esta sociedad, pero le hemos indemnizado porque se lo han sacado. Era muy bueno. Que era ejecutivo, ese sí que era ejecutivo. 6 millones y pico. Entonces se coge un presidente nuevo, como se monta la de San Quintín, que nombra al socialista, que su... Perdonadme, experiencia profesional es que ha sido jefe de gabinete de un exministro socialista, lo nombran presidente de Inda, el gobierno, muy bien. Se monta, el resto de accionistas protestan y entonces le dicen, bueno, presidente no ejecutivo, retribución $500.000 de euros, que no está mal para un presidente no ejecutivo. Entonces nombran 2 consejeros delegados, cada uno de ellos cobra 2 millones de euros, no 1 o 2. Y tú fíjate la pirámide, y debajo de ellos un director general de coordinación para que coordine a los otros 2. Todo esto es un disparate. El siguiente golpe se da en la Junta General que hemos tenido este año, donde se han cargado a... obviamente los consejeros independientes, porque el buen gobierno de una sociedad, solo el organigrama es un disparate. Se los cargan y ahora están en el asalto por parte del presidente y dueño del país, que está cogiendo el 9,9%. Pero bueno, de una operación concertada de libro, o sea, esto es indiscutible, y donde yo espero a día de hoy que la CNMV actúe y obligue a que se lance una OPA sobre el 100% de acción, porque se vieron al día, me parece que el mismo día se perdieron, ya no sé cuántos, si fueron 2.000 y pico, hubo una destrucción de valor cuando salió la noticia, esto de la Junta General, de un montón de gente que salió muy cabreada y hubo un daño enorme al accionista minoritario. Para no irnos más del tema, lo que quería también comentar es que justo hoy el Congreso va a debatir una propuesta que presentó Vox hace un año, que es la reforma del Código Penal para aquellos casos de legítima defensa y que puedan utilizarse o que pueda ampliarse ese término, que puedan utilizarse cualquier medio en determinadas circunstancias y supuestos, que vamos a verlo. Vox va a defender su nueva reforma del Código Penal, una reforma que estipula que la utilización de cualquier medio de defensa sea legal cuando haya que defender el hogar o cuando exista peligro de agresión, y todo ello independientemente del resultado causado. Quieren que esta ley se someta a debate en el periodo de sesiones, una ley que registraron hace un año después de que un ciudadano fuese a prisión tras matar de un disparo a un hombre por entrar a robar en su domicilio. Exactamente quieren cambiar el artículo 20 del Código Penal, en el que se establece exención de responsabilidad a criminales en diferentes supuestos. Un ejemplo de ello puede ser a causa de anomalía o alteración psíquica, es decir, si entra una persona mentalmente inestable o que no pueda comprender la ilicitud del hecho. También se excluye a aquellos en estado de intoxicación por bebidas alcohólicas o drogas. Por su parte, Vox propone la utilización de cualquier medio para defenderse y que no comporte un castigo para la persona, sea cual sea el resultado. Pero ojo, ya que hay casos en los que la utilización de medios deben cumplir con la normativa, es decir, si te defiendes con un arma, debes tener una licencia de armas. A fin de cuentas, el grupo de Santiago Abascal quiere que las personas defiendan su vida, su libertad y la de sus familias frente a criminales para que no se cometan situaciones injustas. Con respecto a esas situaciones injustas, se refiere justo al caso que conocíamos el año pasado, cuando un hombre allanaron su casa, él se defendió con una pistola y al final acabó en prisión, un hombre justo en Ciudad Real. Y entonces, bueno, son situaciones en las que... Pero la historia es mucho peor. Sí, es mucho peor. Le dieron una paliza al hombre, le dieron una paliza a su mujer, se fue a su habitación donde tenía un arma, el hombre a estos que dio una paliza, si no recuerdo mal, con varas de hierro o lo que sea, pegó un tiro al techo, la bala rebotó en el techo y le dio a uno. Entonces nosotros lo que estamos diciendo es, mira, tu casa es tu santuario, es tu propiedad privada y yo creo que eso es inviolable y te puedes defender con cualquier medio sin que por eso tengas que ir a la cárcel por defender la vida de los tuyos que están en tu casa, de gente que ha entrado con clarísima hostilidad. Te pongo otro caso. Por la noche, había otro caso, mira, hoy cuando estaba Javier en la reunión de grupo que teníamos, que es el que va a defender este punto hoy, bueno, toque esta semana en el Congreso, no sé si será hoy, mañana o pasado, nos contaba un caso de unos tíos que entraron en una casa con silenciadores, mataron a los 2 perros, porque claro, si entra un ladrón en casa y le muerde el perro, también te denuncian al perro. Mataron a los perros, luego les dieron unas palizas. Dice, claro, por esos perros, los de Podemos, nadie ha protestado. ¿Habíais oído de esos perros que han sacrificado, 2 tíos que han entrado a robar? Nadie ha hablado de ello. Como la mujer iraní que también murió a causa, bueno, este fin de semana de la patrulla de la moral y de la patrulla del orden, que tampoco ha salido una ministra de Defensa a defenderlo o a decir, dentro de esas protestas que hacían sobre que llevaba el velo mal puesto, pues se le habían matado al final la policía iraní y tampoco se ha oído hablar nada de este caso. Sí, pero bueno, ahí me estás hablando del caso iraní, que desafortunadamente es lo que es. Yo lo que quiero hablar es en España, donde desafortunadamente se está disparando la criminalidad, donde desafortunadamente los
las manadas, las violaciones, que lo que estamos viendo, bueno, las que nos van contando son disparates. Entonces, lo que decimos, oiga, en mi casa yo me defiendo. Tú cruzas la puerta de mi casa, que es propiedad privada, y yo me defenderé con lo que tenga. Si es con un jarrón, pues un jarrón. Si es con un perro, con mi perro, será con mi perro. Y si tengo una pistola, será con la pistola. Pero atente a las consecuencias. Yo casi me he puesto un brazo que no aprobarán esa resolución. Bueno, pero no la aprobarán, la terminarán aprobando, porque yo creo que es de sentido común. ¿Dentro de cuántos años? Sentido común. Pues bueno, pues esto es como Juanma Moreno que baja los impuestos. Oye, a lo mejor si dentro de 4 o dentro de 8. Como las centrales nucleares, que lo decíamos hace 8 años y estamos ahí. Pero pues si no hacen nada con la ocupación... Bueno, pero eso también se terminará. Eso creo que antes. Espero que antes. Pero por derribo, ¿eh? Y el caso porque de la este gente señor, se va a cabrear. Yo creo que era un matrimonio de 70 y tantos o de 80 años. Yo creo que es que no puede ser que este hombre vaya a la cárcel. Es que es un disparate. Le han dado una paliza, le han entrado a robar a su casa, le han pegado a su mujer delante suya. El pobre hombre ha pegado un tiro al techo, ha rebotado, le ha dado la bala. Y el culpable, el que va a la cárcel, es él. ¿Pero esto qué es? Es que es fuera del sentido común. Que son temas como el de la ocupación, que son temas fuera del sentido común, que no se puede entender cómo hay gente que no se le puede proteger sus derechos inviolables como la defensa, la legítima defensa, el derecho a que te ocupe la propiedad privada. O sea, al final son derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución que el Gobierno está aprobando unas leyes que se está saltando la aplicación de los mismos. Y sobre todo la dignidad de las personas y la seguridad de los ciudadanos. Yo ahí con ese punto de verdad es que soy intransigente. A mí me parece, o sea, entran en mi casa todos los que somos padres, tú tienes 3. En casa entra un tío y le da una paliza a mis hijos y yo no puedo defenderme. O sea, si tengo que medir cómo me defiendo, porque a lo mejor si resulta que tengo un arma, que tengo mi licencia o que tengo una escopeta, no la puedo usar porque, oye, que voy a ir a la cárcel, es de verdad, el primer auxilio, la primera obligación es cuidar a tu familia, es cuidar a tus hijos, es cuidar de tu mujer, y la mujer cuida de su marido y cuida de sus hijos. Y que entren por mi casa y bueno. Javier. Pero tú tienes una segunda vivienda, te vas de vacaciones, te entra una ocupa y ahora, a partir de aquí, y se están haciendo en Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona, haciendo manuales para explicar cómo se pueden hacer ocupaciones de viviendas. Es que estamos justo en el mundo al revés. Estamos al revés, totalmente. Con un gobierno que no defiende la Constitución, no defiende las leyes, no defiende la propiedad privada, no defiende los derechos de los españoles, sino que los conculca de forma permanente. No, y se llega al absurdo. Aquí, efectivamente, vamos, como padre de familia, yo te digo yo, si entran y te hacen algo a tus hijos, pues oye, como sea. Acabas en la cárcel, pues acabarás en la cárcel o acabarás donde tengas que acabar, como sea. Pero que vas a defenderlo y no vas a mirar otra cosa, eso seguro. Pero es que lo de las leyes se está convirtiendo, y ya no este caso en particular, ¿no? Es algo que lo estamos viendo a nivel global, el hecho de, hablabas de ocupación, hablamos del caso pero ahora vemos temas de peleas, de violaciones grupales, de cosas que no se han visto nunca y que habrá que poner una legislación muchísimo más dura, y el que venga aquí y la haga, pues que la pague o se devuelva a su país si no está aquí legalizado y si no está trabajando y aportando para el país, ¿no? Y el absurdo de las leyes, no sé si saldrá o no el tema. Veía hoy que habían denunciado a una persona por violencia de género. No me lo quites, que lo vamos a contar en Crónicas. Vamos a ver, por eso. Pero es que está llegando todo a un absurdo que dices, pero bueno, vamos a aplicar un poco. Lo vamos a contar a los espectadores. A llegar un poco de sentido común a las cosas. Que estar no lo sabía. muy atentos, no nos lo va a desvelar Javier Puente. No sin antes nos vamos a tener que ir a publicidad, pero recordarles, aparte del Telegram de Julio Ariza, para que puedan escribir los mensajes y estar aquí con nosotros como si fuera en esta mesa un contertulio más, el Club de Amigos. Tienen que inscribirse quien no lo haya hecho aún, porque nosotros necesitamos su ayuda para poder sobrevivir, subsistir, poder contarles estas noticias, hacerles llegar toda la información veraz posible y de la forma más transparente que nosotros, con el criterio que tenemos aquí todos los redactores y todas las personas que trabajan en esta televisión, intentamos hacer cada día. Llamen al 91 616 24 64, 91 616 24 64. Y en unos minutos volvemos. 2 menos 25 de la tarde, perdón, y tenemos a Borja Peñalver con nosotros, director de Comunidad Solar. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sobre todo porque nos vienes a hablar de paneles solares, porque ¿qué ventajas tienen los espectadores o tenemos todos si queremos instalar un panel solar? Bueno, la ventaja principal hoy en día es la protección contra la subida de los precios de la energía, ¿no? Yo creo que una de las mayores preocupaciones de cualquier español de a pie hoy en día es este invierno, cuánto van a pagar de electricidad, qué va a pasar con la guerra a Rusia, qué va a pasar con este problema que tenemos con los precios de la energía a nivel europeo.
Bueno, yo te diría que la principal ventaja es que te olvidas de todo eso y es más, lo que te conviene cuando tienes instalados paneles en tu casa es producir energía más cara, con lo cual hasta que suba te viene bien. Entonces tienes el mejor de los mundos, ¿no? En este caso. Y una vez ya los tienes instalados, ¿cómo se pagan? O sea, ¿cómo hacemos frente a esos gastos? Sí, a ver, nosotros intentamos que sea bastante flexible. O sea, al final la idea es que la financiación sea menor, el coste de la financiación sea menor que lo que te ahorras de luz, ¿no? Para que tengas digamos, un ahorro o un flujo de caja positivo desde el primer mes. Entonces damos mucha flexibilidad, llegamos hasta 10 años de plazo de financiación. No cobramos ningún tipo de comisión de apertura, las típicas cosas que cobran los bancos en otros créditos, con lo cual tampoco tiene comisión de prepago, entonces puedes ir pagándolo conforme vayas ahorrando, puedes hacer prepagos parciales. Entonces tratamos de ser flexibles para que la gente vea el ahorro real desde el primer día y no tenga que invertir nada, no tenga que gastar sus ahorros en esto, ¿no? Porque, por ejemplo, tiene sentido no solo instalarlo en casa, sino también en una casa de veraneo, o sea, no, no en la vivienda habitual, sino más allá. Sí, hay mucha gente que nos pregunta en este sentido, porque claro, me dicen, ¿no? Yo tengo una casa en mi pueblo, en Toledo, pero voy una vez al mes. Ahora sí merece la pena porque ahora lo que se puede hacer es lo que se llama el autoconsumo remoto, ¿no? O sea, puedes tener casas instaladas, o sea, paneles instalados en tu casa de pueblo y usar la energía que generan esos paneles en tu casa del pueblo para tu piso en Madrid y solamente pagas la distribución, ¿no? Entonces tendrías la parte de energía que generan los paneles gratuita, pagas la distribución y aprovechas el 100% de la producción que tienes en la casa de tu pueblo. O sea, tienes tu propia planta solar, digamos. O sea, que te estaría como retroalimentando también esa energía, ¿no? Exacto, o sea, realmente es eso, ¿no? Lo más eficiente de todo es autoconsumir, pero si no puedes autoconsumir, porque cuando autoconsumes no pagas distribución, obviamente estás generando en el punto de consumo, pero si no puedes autoconsumir, con el autoconsumo remoto también es eficiente, digamos, generar y consumir en otro punto, ¿no? No hay ningún problema. Y, por ejemplo, si estamos en una comunidad de vecinos o no hay un techo, por así decirlo, porque no quieren que lo pongamos o porque no les molesta, entonces, en ese caso, ¿qué podemos hacer? En ese caso, estamos diseñando un producto nuevo en Comunidad Solar que va a consistir en que nosotros vamos a instalar una planta solar grande y vamos a vender, digamos, derechos de producción de esa planta a individuos que los quieran comprar durante un plazo determinado. Por ejemplo, no sé, construimos una planta grande en Toledo que puede alimentar a 400 familias y esas 400 familias pueden tener el derecho a la producción de una parte de esa planta. La dividimos en coeficientes de reparto y esa gente, pues, a pesar de que no tenga un tejado disponible, que es una de las mayores frustraciones que tiene la gente hoy en día, ¿no? Porque te dicen, joder, la gente que tiene una casa se puede poner paneles solares y no pagar electricidad, y los que no tenemos casa, ¿qué hacemos? Bueno, pues esto es una solución para los que no tienen un tejado o una casa. Muchísimas gracias, Borja Peñalver, por estar aquí con nosotros y sobre todo porque creo que a los espectadores también les habrá quedado muy claro y esas dudas que tenían se las hayamos podido resolver. Sí, nos pueden llamar, si tienen alguna duda, en cualquier momento nos pueden llamar. Saben que si llaman de parte del Toro van a tener un 10% de descuento y además tenemos en nuestra página web comunidadsolar.es un formulario de inscripción para los que quieran apuntarse al autoconsumo remoto. Tenemos una lista de espera porque lo vamos a lanzar a finales de año. Y la idea es que una vez lanzado, pues toda esa gente que esté en esa lista de espera pueda beneficiarse la primera, ¿no? Tenemos muchos amigos del Toro en la lista, así que se apunten más, todos los que quieran. Pues ya lo saben, para los que no estén apuntados todavía del Club de Amigos, tienen ese 10% de descuento, que yo también aprovecho, pero para hacerse con uno de los paneles, llamen al número que aparece en pantalla, 656-727-593, 656-727-593. Muchísimas gracias. Gracias y nosotros tenemos que seguir con la actividad política, porque si al principio del programa comentaba que Mónica Oltra había estado durante 7 horas declarando ante el juzgado, vamos a ver las declaraciones que hizo justo al salir. Contestar totes les preguntes que m'ha formulat tant la senyoria com el Ministeri Fiscal, com les defenses de les lletrades i lletrats de les defenses. He contestat totes les qüestions que s'han plantejat, com he fet sempre, des de la transparència, des de aquesta rendició de comptes, també així. I bé, pues això és el que ha passat aquestes 7 hores. Gràcies. Bueno, estas son las declaraciones. Ella pretende haber convencido a todo el mundo sobre su versión, porque sobre la realidad no ha querido hacer tampoco... O sea, esperemos que sea... No sé qué opináis. Bueno, le acompañaron algunos cargos de Compromís, con lo cual se supone que el entorno de Compromís es solidario con las actuaciones de Mónica Oltra, sean delictivas o no, supongo. Y se le ha preguntado a Ximo Puig y ya no, y en fin, pone cierta distancia sobre el tema. Claro, lo que se comentaba hoy en televisión es que después de declarar 7 horas y visto el informe del juez instructor y sobre todo del fiscal, fácil no parece que no tenga.
pero él es ahora. También es curioso que esta mañana en televisión se hablaba de su reincorporación a la vida política. O sea, va a declarar y ya se habla de reincorporarla. Es muy insólito. Y el tema que es muy insólito. Sí, es un tema asqueroso, simplemente. Por eso es que ahí ves abuso de menores. Bueno, antes el trozo que hemos escuchado de la portavoz iba relacionado con el tema de trata, ¿no? Y al final el tema de trata que es dramático. O sea, yo como padre de familia no me puedo imaginar llegar a casa y ver una habitación de un hijo vacía porque le hayan secuestrado. Y además pues es algo que va en incremento. Hablábamos de todas las barbaridades antes y todo lo que estaba pasando. El otro día vi una película de Eduardo Verástegui, Sonidos de Libertad, con el tema de la trata, ¿no? El actor es Jim Caviezel, el de La Pasión de Cristo, espectacular, la recomiendo la película. Y ahora, por ejemplo, que en México 18.000 niños utilizados, secuestrados para el tema de la trata, entonces de abuso de menores. Y aquí estamos hablando de abuso de una política que ha protegido y utilizado todo el poder que tenía para tapar algo tan gravísimo como eso. O sea, que es que tenía que ser una inhabilitación de por vida ya de entrada, pues me parece grave, ¿no? Lo siguiente, vergüenza propia para no apuntarte a nada, vamos. O sea, pues sí. Simplemente. Si os parece... bueno, Víctor. Gracias. No, como te veía, no le das nunca la palabra. Te veía tan tranquilo que no ha hablado nada. ¿Seguro que ya no quiere aportar nada más? ¿O? No, yo quiero decir, darle enhorabuena a Marta Castro, que es nuestra secretaria jurídica, por la extraordinaria labor que está haciendo en este juicio, que Mónica Oltra se ha negado a responder a las preguntas de Vox y que es gracias a... Vamos a ir a la tenacidad y al trabajo que está haciendo Marta, pues que estamos en el punto en el que estamos con otras cosas. Yo no quiero entrar a valorar porque me parece algo tan desagradable, tan sucio, tan feo de Mónica Oltra y de todo el entorno que la ha apoyado y la ha encubierto, que bueno, me cojo el comodín del silencio y no digo más. El silencio es una opción, como decías antes. José Ramón, pues si quieres puntualizar algo brevemente. Todo este tipo de noticias, lo bueno es que salgan a la luz, que cuanto antes se aclaren y que los culpables cumplan con las penas que le correspondan por la ley, si es que son culpables, que yo no tengo ninguna duda, y por lo tanto, como no soy abogado y como no soy juez, puedo decir lo que me da la gana y no tengo que callarme la boca. La señora tiene un grave problema muy serio y espero que visite pronto un sitio que tiene rejitas. Seguiremos una temporadita. Que lo que estamos viendo en Valencia es lo que quisieron ocultar en Baleares. O sea, y seguíamos, ¿eh? ¿Y qué no sabremos? Y qué no sabemos. Porque bueno, seguiremos muy de cerca este caso, pero ahora sí, Crónicas de Manicomio, porque ya lo vaticinaba antes Javier. Es que, y como para no, porque una mujer se ha quedado totalmente desprotegida, sin amparo de la ley de la violencia de género, o machista, así como la llaman, porque su expareja se ha cambiado de género. El 15 de agosto la mujer se atrevió a denunciar los abusos que sufría por su expareja, golpes, insultos y agresiones que se tramitaban como violencia doméstica. Un rincón donde en teoría podía protegerse y que Irene Montero ha vendido como la salvación de las mujeres víctimas de violencia y que solo ha conseguido dejar de lado y sin protección a esta mujer. Esto es lo que ocurre cuando a la violencia se le ponen apellidos, violencia de género, y no se le llama por lo que es, violencia a secas. Ahora no tiene acceso a una orden de alejamiento porque a ojos de la justicia el conflicto que asegura sufrir es el mismo que puede darse, por ejemplo, entre dos hermanos. Así que está condicionada a seguir siendo atacada por su expareja, porque para más Henry convive también en la misma casa, dado que su pensión de jubilación no contributiva le impide irse. ¿Y qué ocurrió exactamente el 15 de agosto? Cuando la víctima llegó a casa, llegó tras pasar la tarde cuidando de sus nietos, el candado de su habitación estaba forzado y todas sus cosas revueltas. Fue a pedirle explicaciones a su expareja y le contestó con golpes e insultos. Ella alega que tenía sangre en los brazos, consciente de que cuando una mujer es víctima de violencia machista hay derechos que se le despliegan, fue al hospital para hacer un parte de lesiones y poder así denunciarlo. Pero se encontró con la sorpresa. Los Mossos de Escuadra no pudieron cursar la denuncia al advertir que su expareja se había cambiado de género 5 meses antes, en marzo, sin avisar a nadie, tan solo a su psicólogo. Llevaba 2 años con la intención de modificar su género y con los informes que demostraban que estaban terminándose y tramitando este cambio. Esto es lo que está ocurriendo ahora mismo con leyes que se aprueban
sin hacer un poco caso a veces hasta el sentido común, porque la violencia es la violencia. No, a veces la no, violencia es el sentido común puro y duro. O sea, es que quien te pegue pues tendrá unas consecuencias. Y luego que tú que vayas y digas, no, es que yo soy hombre y como me puede caer una condena, si digo que soy mujer me cae menos condena sin más justificación ni ningún tipo de cambio ni hormonal ni nada. Dice, ella en las declaraciones que ha hecho es que desde el año 2020 como que él empezó a ponerse ropa interior femenina, como que empezaba a tener, que ahí es cuando ya empezó todo bueno, el problema, o sea, el problema de las agresiones e insultos, porque él le decía, pero ¿esto por qué es? Entonces él se ponía agresivo, pero en ningún momento él le comunicó que iba a hacer esa transición de género o que estaba yendo a un psicólogo para tener ese trámite de hormonación. Entonces en este caso incluso es serio. Porque yo pensé que ni siquiera eso, porque es que ni siquiera eso. Bueno, pero es que justo también coincide el momento en el que él empieza a agredirle a ella, justo en el momento en el que él empieza esa transición de género. Sí, y no sé si es más excusa bueno, no lo sabrás nunca, pero ahí diríamos hay ciertos precedentes. Sí. Pero es que eso se puede hacer sin ningún precedente, simplemente por eludir la ley, tú puedes hacer eso. Es más, sabemos que se ha hecho para ganar competiciones deportivas. O sea que, con lo cual, yo creo que es la típica noticia que casi no compensa comentarla porque la podemos estropear. O sea, el hecho es muy claro. A partir de ahí, pues, si con estas leyes puede pasar eso, pero fíjate, estamos comentando esta noticia y al principio del programa comentábamos otra, que es cuando tú haces una ley mal, o sea, cuando tú al final dejas resquicios, porque ni la tramitas con tiempo, ni la estudias, sino que todo deprisa, venga, cuanto antes para sacarla, ¿con qué te encuentras? Es que hoy los empresarios están buscando un resquicio y los acosadores están buscando otro resquicio. Es decir, siempre cuando las cosas no se hacen como se tienen que hacer, se encuentra el resquicio. Y si vas contra el sentido común. Claro, y eso es lo que está pasando con este gobierno. Saca leyes a troche y moche, simplemente empiezan por decretos leyes que se convierten en leyes teniendo que pasar a una velocidad de espanto por el Congreso y por el Senado, sin tiempo a meditar, sin pactar, sin escuchar a la oposición, absolutamente sin nada. Venga, viva la Virgen, como hace Irene Montero o como ha hecho Yolanda Díaz. ¿Y eso qué pasa después? Están las puertas que te has dejado abierta, que son lo que le pasaba durante muchos años a Microsoft, las puertas de seguridad, es decir, que por donde le entraban y le atacaban, que ha costado muchos años por sacar versiones incómodas, demasiado rápido para proteger a los usuarios. Hoy ya no le pasa, hoy ya cuando saca una versión nueva ya se lo piensa muy mucho y así todo siempre se encuentra algún resquicio. Las leyes están para que de verdad se maduren en el Congreso de los Diputados y en el Senado y participen todos los grupos den su opinión y le busquen el que les sirva para algo. Cuando se hacen como se hacen con este gobierno, ¿para qué sirven? Para que se te cuelen por detrás. Tengo que traer a esta sección otra noticia que nos ha dejado un poco, dentro de la redacción, cuando tú comentas la realidad, la explicas, intentas dar una información. Y criticar, además, sabemos que es gratis, nos ha pasado con el programa de la base de radio de Pablo Iglesias, que decía que esta televisión, de todo menos bonito, pero vamos a verlo. Bueno, como os podréis imaginar, la ultraderecha mediática en España está exultante con la posibilidad muy cierta de que una coalición de ultraderecha entre Meloni, Salvini y Berlusconi se haga con el gobierno de la tercera potencia de Europa, la tercera economía de la zona euro, el próximo domingo. Así lo cuenta el Toro TV, de la tele del grupo Intereconomía. El Toro TV. Los italianos están llamados a las urnas el próximo 25 de septiembre y según las últimas encuestas publicadas, el bloque de centro-derecha tiene una gran ventaja con respecto al resto de partidos. Vemos cómo el apoyo al partido Fratelli d'Italia no deja de crecer. El partido político de Giorgia Meloni consolida su liderazgo con el 25,1% de los votos, registrando un gran crecimiento sobre todo este último mes de agosto. Unos resultados que convertirían a Meloni en la primera mujer que asciende a la presidencia del gobierno de Italia. Unos sondeos con los que podemos comprobar que las políticas anti-inmigración con las que pretende volver a levantar a su país han convencido de lleno a los italianos. Estamos ante unas encuestas que hacen evidenciar el auge de la derecha en toda Europa.
Europa parece despertar poco a poco del sueño multicultural de la nueva izquierda. Las nuevas corrientes progresistas no saben cómo abordar temas como la inmigración y su mensaje está cada vez más vacío para una ciudadanía que empieza a sufrir y mucho los problemas derivados de las políticas socialcomunistas. El buenismo generalizado en Europa en cuestiones de inmigración ha derivado en la creación de las famosas zonas no-go, que no son otra cosa que mini-estados islámicos en el corazón de Europa. En estas zonas, los robos, las violaciones, la intimidación religiosa y la inseguridad son el pan de cada día. Obviamente, el problema no viene de ahora, pero los medios subvencionados al servicio del marxismo cultural se han encargado de silenciar esta situación hasta que ha sido demasiado tarde. Por tanto, no puede sorprender a nadie el auge de partidos de derechas que hablan sin tapujos de este y otros temas. Pues ya lo habéis visto, los nazis en España tienen televisiones en abierto mientras nosotros estamos aquí en la base, aguantando insultos de unos cuantos progres con tatuajes. En fin, ya veis que los fachas en la tele lo que se dedican a hacer es poco menos que descorchar botellas de Lambrusco ante la posibilidad de que los suyos gobiernen muy pronto en Italia. Así es, y esto que hemos escuchado además yo creo que es bastante representativo de cuál es la situación actual y la correlación actual en la batalla cultural e ideológica en Europa. Una derecha que va absolutamente con todo, con un discurso reaccionario radical, y enfrente un progresismo y una izquierda en posiciones por lo general bastante tibias. Es que así tampoco nos puede sorprender que los ultras estén avanzando como lo están haciendo. Claro, absolutamente. Bueno, nosotros desde aquí no hemos insultado a nadie. El primero que nos ha insultado es el a llamarlos los nazis de España. No, y sobre todo contando que Pablo Iglesias se fabricó bastante aquí, tienen su gracia. Sí. ¿Puedo decir? Sí, claro. Hombre, imbéciles los hay en todo el mundo, pero es que a este Nadal se lleva la palma primera. O sea, con lo cual, desde aquí, un insultito. No, este personaje que ha traído desde que está en política odio y leyes como las que hemos comentado antes, que está haciendo una sociedad dividida y bueno, tampoco merece mucho más comentario porque ya todos le conocen y por algo está donde está también, ¿no? Y salió de todos los sitios donde ha estado pues, por hacer las cosas fuera de sentido común, vamos. Aparte, inútil e incompetente. Lo que la naturaleza no te da, Salamanca no lo presta. La natura non dà, Salamanca non presta. Efectivamente. Yo decir, el nazismo es nacional-socialismo. Lo explicamos aquí, de hecho, Nacional-socialismo. Los nazis pactaron con los comunistas, con Stalin, invadir Polonia y partírsela por la mitad. Y yo creo que lo que le molesta mucho al señor Iglesias, es que la única nación que ha vencido en el campo de batalla al comunismo ha sido España. Y aquí estamos los que nos sentimos orgullosos de haber vencido al comunismo y lo seguiremos combatiendo. Porque la colectivización de la economía y la miseria para todos no nos parece muy bien. Creemos enormemente en la libertad, en la defensa de los derechos de las personas y sobre todo en la iniciativa privada. Ya cambiando de tema, os tengo que contar otro gasto que ha hecho la ministra de Igualdad, Irene Montero, ya que estamos hablando de Podemos, pues cómo no seguir. Ha destinado 100.000 euros para un teléfono antirracista, porque según la ministra de Igualdad lo que está ocurriendo es que no recibe suficientes llamadas porque no se les está dando cabida y entonces hay lo que ha denominado una infradenuncia. No es que no haya agresiones de racismo en España, sino que es que nos están denunciando porque la gente no conoce que existe ese teléfono y para ello ha incrementado esa partida presupuestaria en 100.000 euros. ¿Para qué? Para que en vez de lugar de que sean 8 horas de atención de este teléfono sean 12, para que también, por ejemplo, el número de oficinas presenciales se incrementa, ascendiendo a 23, incluyendo justamente la provincia de Almería y las ciudades también de Santa Cruz de Tenerife y Ceuta, y también que el equipo se amplíe a 32 efectivos, incluyendo 2 licenciados en Derecho que harán como novedad asesoramiento jurídico a las víctimas de discriminación racial, pero principalmente lo hace para dar ese servicio que entiende que no se está cumpliendo, que no se está cubriendo. Yo no sé de qué va esta fiesta, pero si resulta que lo que hay está colapsado porque mucha gente llama, entiendo que habrá que poner algo más, si el tema parece importante. Si lo que ocurre, que es lo que he entendido tal como lo has explicado tú, es que no le aman ni su padre, claro. Entonces igual lo que tiene que hacer es regalar jamones o poner es que a lo mejor algún tipo de sorteo. En España, pero eso no se lo meten, eso no lo plantea. No sé, si se trata de fomentar que la gente
gente llame por cualquier cosa, porque se trata de que, aunque no haya denuncias, que haya denuncias que llamen, pues que regale algo, lotería, no sé, o ponga buena, no sé, seguro que se le ocurren 1000 ideas así de simples para tener a la gente contenta y motivada. Tenemos, perdóname, Víctor, que te... No. Bueno, solo la frase. En España hay 700.000 personas esperando más de 6 meses para una operación quirúrgica urgente. Ya está. Es que nos tenemos que ir con Patricia Sanz, que se encuentra justo en el CEU, porque Santiago Abascal ha hecho una conferencia sobre el liderazgo. Muy buenos días, Patricia. Bueno, buenas tardes ya. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana. Pues efectivamente nos encontramos aquí en la Facultad de Económicas de la Universidad San Pablo CEU, porque hasta aquí ha acudido esta mañana el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien junto a María San Gil han ofrecido una conferencia para este curso que indicabas. Y ha sido muy interesante porque al inicio de la misma, justo antes de entrar, el líder de Vox, bueno, pues ha sido preguntado precisamente por nosotros sobre la cuestión que hoy someten a votación en el Pleno del Congreso, es decir, sobre esa propuesta de modificación de la reforma del Código Penal para considerar si cualquier medio sería válido para la protección de la legítima defensa en las viviendas de los ciudadanos españoles. Y esto, junto a su opinión sobre la política fiscal del Gobierno o su relación para con Feijóo, es lo que nos ha contestado. Creemos que nadie puede ser atacado en su casa y sentir que no puede defenderse, con lo que tenga a mano, con sus manos, con un cenicero, con lo que sea. Creemos que lo que hay que hacer es bajar los impuestos. Están celebrando la voladura de centrales térmicas y que están vaciando pantanos, pero también hay beneficios extraordinarios del Estado que se está aprovechando de la inflación que está destrozando el bienestar de las familias. Por lo tanto, aquí más que hablar de centralizar impuestos, lo que hay que hacer es hablar de bajar impuestos. El señor Feijóo ha dicho que está preocupado porque todas las lenguas sean respetadas. Nosotros lo que queremos es que sean respetadas todas las personas en su derecho a ser escolarizados en su lengua materna. Y además, Ana, pues ha sido preguntado también ya durante la conferencia sobre si está manteniendo algún tipo de relación con el líder de la oposición, con Alberto Núñez Feijóo, a lo que ha contestado que hasta la fecha pues no se han reunido, pero que a él sí que le gustaría ir trabajando en una alternativa para España de cara, entendemos, a las elecciones de finales del próximo 2023 y por eso pues ha anunciado que presentará su propia propuesta a Alberto Núñez Feijóo con independencia de que él lo haga o no. Además hay que destacar que ha habido una gran presencia de universitarios, casi 400 personas han abarrotado el aula magna de aquí, de la Facultad de Económicas, para escuchar al líder de Vox. Hola, Patricia, muchísimas gracias. Continuamos aquí este debate en la mesa, porque sí que nos ha dejado con esta idea, bueno, que al final ha ido mucha gente a escucharle a Santiago Abascal y sobre todo por lo que habíamos comentado también anteriormente de esa propuesta, ese artículo que se quiere modificar del Código Penal. Y yo creo que es bueno que al final también hablen dos partidos dentro de la oposición que piensan más o menos o que están, ¿no? Lo chocante es que no se hayan visto. También. Eso es que es difícil que un ser normal entienda. También es chocante que el presidente de gobierno no hable con la oposición lo que te debería hablar. Bueno, pero es también que el presidente del gobierno está ahora mismo en Nueva York visitando a Boric. Tiene 193 líderes mandatarios con los que se podría reunir y se va a reunir justamente con el presidente de Chile, Gabriel Boric, que recordemos como esa constitución que quería aprobar y que finalmente no salía adelante porque no ha gustado al pueblo, pues está a la orden del día. Pero estas son las reuniones que tiene nuestro presidente del gobierno y en lo que está interesado. Está en campaña electoral para la Internacional Socialista y por eso ha hecho el viaje que ha hecho por Latinoamérica, por eso se ha ido a los Balcanes, donde no se ha llevado, por cierto, ni a un solo empresario, solo se ha ido él solo, ya está pensando en su currículum, qué es lo que le preocupa y dónde va después, única y exclusivamente al presidente Sánchez. Yo creo que Santiago mueve masas siempre a aquel lugar donde va, con un mensaje templado, de sentido común, y yo me alegro enormemente. Yo creo que es muy necesario. Por ejemplo, estábamos antes hablando de fiscalidad, hay que irse al Instituto de Estudios Fiscales, bajarse la base de datos más grande que tenga, que son 2,5 millones de declaraciones de la renta, con la que trabajar sobre ella es complejo y complicado, para ver exactamente qué modelo podemos hacer de bajada de impuestos en una situación que poco o nada tiene que ver con la que teníamos hace dos legislaciones. Y en eso hay que ir a trabajar, porque si queremos bajar los impuestos tenemos que ver las consecuencias que tiene la bajada de los impuestos sobre la recaudación, sobre cuáles podemos actuar sin dejar de perseguir el objetivo de bajar el déficit, la deuda, y intentando, por supuesto, liberar las cargas sociales
que paga todas el trabajador, pero que unas las contribuye la seguridad, la empresa y el otro el propio trabajador. Nos tenemos que ir, pero recuerden que mañana a las 12, como todos los días, y sobre todo el miércoles 28 este mes, hay conferencia presencial y por Zoom del Club de Amigos para que puedan ver la Catedral de Notre Dame en esta ocasión. Y no se lo pierdan, por favor, esta tarde de Acción Abierta, El Gato al Agua por la noche, y mañana a las 12, aquí como siempre, dando caña. Que pasen.